Bienvenidos y bienvenidas al podcast donde el guión lo trae el invitado. Al podcast de cine amateur por excelencia y más canalla. Esto es Virtuoso, es sofá, peli y caña. Estamos un off-topic de Virtuoso, cinéfilo, y hoy tenemos un invitado. Y tenemos un invitado, que se presente él. ¿Berger? Bueno, pues gracias por la presentación. El guión lo he traído yo y además soy el más experto de los tres en este tema. Sí, es el maestro Jedi. Y Manta está bien, Sofá está bien, pero en este caso vamos a hablar de una serie, no de una peli. Bueno, es que eso es un agujero de guión. Claro, a ver. Es que aquí somos un poco friki de Star Wars. Bueno, yo soy un poco friki de Star Wars, pero tenemos un grupo de amigos muy friki de Star Wars, mucho, entre los que se encuentra Marcelo. Sí, ok. ¿Y yo? Y claro, ha salido ahora la nueva serie, El Mandaloriano, Sí. Bien. y han salido, y cuando estamos grabando esto, hay 2 capítulos, acaba de salir el segundo, y lo hemos visto. Sí. Entonces, dan ganas de hacerlo. No solo vamos a hablar de pelis, también hablaremos de series que nos molen. Y esto va a ser no un análisis de los 2 primeros capítulos, o no solo eso, sino que traemos. ¿Cuál sería el índice? Yo antes de eso quiero hacer un inciso, que por una vez superamos a Star Wars, porque tenemos ya un episodio más que el Mandaloriano, porque este es el tercero y ellos tienen 2. Pero bueno, vamos a decir de qué vamos a hablar. Ahora vamos a hacer... O sea, el índice sería, vamos a hablar no solo de los capítulos, la primera parte sin spoiler, vamos a ponernos en contexto de los Mandalorianos. El contexto histórico. Donde situamos en las películas, en la saga, esta serie que acaba de crear Disney Plus, que aún no ha llegado a España. Y vamos a introducirnos bien en el mundo mandaloriano y en todo el lore referido a ese clan, como que sería un clan, una raza. Son los habitantes de un... Es una raza de humanos, por así decirlo. Es como, por ejemplo, africanos o americanos, pero claro, en el mundo de Star Wars, en vez de continentes o países, son planetas. Claro, vamos por planetas. Luego también veremos los principales mandalorianos de la historia de Star Wars. Y luego ya pasaremos a la parte con spoiler, donde hablaremos de los capítulos del inicio de la serie, los 2 primeros capítulos. Repasaremos los personajes, repasaremos los huevos de Pascua, los huevos de Jabba. Los huevos de Jabba. Y a lo mejor desmitificar alguna cosa, porque también se rumoreaba que hay falsos mandalorianos, de que Boba Fett no era mandaloriano. Todo eso lo iremos hablando un poco más adelante. Claro, hoy tenemos un experto como Berger. Bueno, experto, pero... Al menos en comparación con nosotros. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, ¿cómo ubicamos The Mandalorian en la línea de tiempo de Star Wars? ¿Entre qué película y qué película podemos ubicar esta serie? Hombre, según los directores, son 5 años después del retorno del Jedi, por lo tanto es después de la 6ª película. En los 80. Bueno, en tiempo real sí, pero sería después de la 6ª película y claro, Sí. hay un vacío hasta la 7ª película que pasan muchísimos años, unos 20 años, Claro. en el que han querido centrar esta serie. Una época de inestabilidad, el Imperio ha caído, se alza Nueva República, algunos planetas, sobre todo los del núcleo más central, sí que están ya gobernados directamente por la Nueva República, pero el borde exterior, que es por así decirlo la periferia de la galaxia, sigue siendo un poco caótica. Ya lo era con el Imperio, ahora más, que no hay un control excesivo sobre esos planetas. Claro, ya reventaron por segunda vez la Estrella de la Muerte, ya Sí. vencieron a Palpatine y murió Darth Vader. Y digamos que los protagonistas, ¿qué estarían haciendo ahora mismo? Ahora mismo los protagonistas de la saga principal, Teniendo hijos ahí. supongo que estarán metidos en tramas políticas, de cómo crear un nuevo orden democrático y bueno y todo blanco. Supongo que Luke Skywalker estará intentando crear otra vez la Orden Jedi, porque es el único superviviente Jedi que queda, entonces tiene que transmitir su legado de alguna manera. O sea, con Leia y Han Solo ya... Pero la serie se va a borrar un poco todo eso, se va a quitarse de un plumazo a todos los protagonistas grandes de la historia, Sí, gente poderosa. era por ponernos cronológicamente. Sí, y han pasado unos pocos años. 5 años, exactamente. Sí. Y se va a centrar un poco más en los bajos fondos del universo Star Wars. De cómo viviría un poco la gente de a pie, por así decirlo. Claro. Y yo así haciendo un inciso, creo que eso le hace que sea más divertido, ¿no? O sea, abstraerte de lo que has visto hasta ahora y ver otro lado, otra cara de Star Wars, digo que le hace más entretenido, hace que te metas también más
Y Sí, te eso despegues mola, un poco de lo clásico. porque claro, la saga se centra mucho pues, en la familia Skywalker y en los personajes principales. Pero claro, están, por así decirlo, en la élite, estaban en los consejos y haciendo misiones, pero hay uno de calle que... Claro. Y los Javas que viven ahí, los chatarreros, que hacen con su vida. Hombre, la serie quiere poner un punto y aparte, sobre todo de la saga principal, de los poderes de la fuerza, los Jedi, los Sith, el lado oscuro, el lado luminoso, que es en lo que se basa toda la saga de Star Wars, realmente es en la lucha de poder entre el mal y el bien. Y esto se quiere centrar un poquito más en qué pasaría con la gente de a pie. ¿Qué pasa en la galaxia mientras los héroes están pegando y destruyendo grandes estructuras interplanetarias? Claro. ¿Qué está haciendo la gente de la calle, por así decirlo? Uh-huh. Para ver la serie y tener las referencias claras, habría que ver antes ciertas películas. Se puede ver la serie sin ver nada de Star Wars, porque la serie en sí crea, por así decirlo, un marco histórico diferente. No sigue la saga, por lo tanto no tienes que saber qué ha pasado para adentrarte en la serie. Pero sí que hay ciertas referencias que serían muy interesantes haber visto las películas para entenderlas. Hay muchas referencias que si has visto la saga vas a flipar y las vas a gozar, pero si alguien va de cero puede ser un buen primer paso. Sí, no es una serie difícil en cuanto a datos, no es una serie que tengas que tener una referencia previa o una historia previa con Star Wars para entenderla. Te tiene que gustar el universo futurista, porque Star Wars es futurista. Si buscas un western clásico, vete a ver Clint Eastwood, porque esto no te va a gustar. Pero si no estás en el mundo de Star Wars, no es necesario tener un conocimiento vasto sobre el mundo para entender la serie, por así decirlo. Pero sí que sería interesante, si quieres conocer toda la referencia, haber visto los 6 primeros episodios, porque al situarse después del 6º episodio, todas las referencias suelen ser de los episodios anteriores. En Rogue One, que es una especie de spin-off entre el 3 y el 4, por así decirlo, sería el episodio 3,5, pero queda un poco raro decirlo. Han Solo, también sería interesante verla, porque es antes también del episodio 4, y también te habla mucho del mundo del crimen organizado, de la galaxia. Como película en sí, es un mundo aparte. Es una mierda. Es un mundo aparte, pero la referencia a la serie yo creo que es la que más le ayuda. Y yo la estética la veo muy similar a muy parecida, Han Solo, muy parecida. Muy parecido. Y luego, sobre todo para entender más sobre los mandalorianos, que es el protagonista, y toda la relación que ha tenido esa raza humana con el resto de la galaxia, habría que ver Clone Wars, la serie animada que se basa entre la 2 y la 3, está cronológicamente entre la 2 y la 3. Entre Ataque los Clones. Entre Ataque a los Clones y La Venganza de los Sith. Y Rebels, que está basada entre la 4 y la... No, antes de la 4, un poquito antes de la 4. Sería entre Rogue One, un poco antes de Rogue One. Un poquito antes de Rogue One. Acaba la serie casi con Rogue One, con el principio de Rogue One, por así decirlo. Sí, las dos son de animación, ¿no? Son de animación, una no es de Disney, que es Clone Wars, es un poco más adulta, entre comillas, es dibujos para chiquillos, pero claro, al final no tiene ese toque Disney de meter gracietas, meter héroes un poco panolis, por así decirlo, y Rebels es totalmente Disney. Va mejorando conforme va avanzando, porque cuando tú empiezas a verla eres un niño y poco a poco vas creciendo, y la serie en sí crece también, pero es difícil de ver si Disney te causa urticaria, por así decirlo. Y bueno, vamos a meternos un poco en contexto de qué serían los mandalorianos. Ya hemos dicho que es una raza humana, pero ¿de dónde provienen? No son de la Tierra, su planeta. De Mandalore. Sí. Planeta Mandalore. De ahí el nombre, Mandaloriano. El planeta está nombrado por el primer mandaloriano, por así decirlo, que fue el primer gobernante, se llamaba Mandalor el Grande, o Mandalor el Primero lo llamaban. Y básicamente su historia es muy sencilla. Son unos humanos colonizadores, no se sabe de qué planeta son originarios, porque son colonizadores, que llegan a Mandalor, un planeta habitable, pero en el que mandaba una especie de dinosaurio extraño, grande, se llaman dinosaurios o algo así. Los mitosaurios. Y pues se dedican a colonizar el planeta y extinguir a los mitosaurios, que eran la raza dominante o la especie dominante de ese planeta. Sí. Es más, se puede ver que el escudo de los mandalorianos, tanto lo lleva Boba Fett como lo lleva Jango Fett, como se ve en la serie en una parte que luego hablaremos, es una calavera de uno de los mitosaurios, en referencia a la extinción que fue el primer paso para colonizar los planetas. Luego hubieron varias guerras
y en una de ellas destrozaron el planeta entero, por lo tanto solo se puede vivir en las ciudades, están protegidas por una especie de cúpula, y el resto del planeta es inhabitable. Joder. Así son los humanos. Como Murcia. La Tierra 2. Sí, es el futuro que nos espera un poquito. Lo que pasa es que no creo que tengamos esas armaduras tan chulas, pero... Y mitosaurio estaría bien. Bueno, los elefantes pueden ser parecidos. Y básicamente la historia es esa. Luego van perdiendo poder porque en la antigua república sobre todo tienen una guerra con los Jedi casi los extinguen. Y van perdiendo interés en la galaxia, por así decirlo. La mayoría de los que quedan son... o viven en el planeta de forma pacífica, ya no tienen ese toque tan guerrero que tenían antes. Sí. Y los que siguen teniendo las tradiciones antiguas, por así decirlo, los franquistas mandalorianos, Sí. Son cazarrecompensas casi todos, porque es donde se les permite ejercer la violencia. El país, por así decirlo, es pacífico, Claro. no tiene armas, no tiene tal, pero el que quiera guerrear, que es lo que tendríamos que hacer con los franquistas, mandarlos a otros planetas y que se peleen por la galaxia. Sí, yo iba a hacer un spoiler, pero no un spoiler, es solo una frase que se dice, que Mando, en uno de los episodios, no recuerdo cuál, dice, soy mandaloriano, las armas son parte de mi religión. Parte de un Qué guapo. Y me encantó esa frase, porque es súper épica y además que... Superbox. Sí, claro, realmente es eso, básicamente que hay como dos ramas. Está la rama de la guerra nos ha llevado al estado en el que está nuestro planeta, vamos a portarnos bien, y la rama de nosotros siempre hemos sido guerreros, Sí. y los progresistas, las coaliciones de Podenita y PSOE mandalorianos, no. Luego, Bueno, sí. al haber puesto ya en contexto lo que era Mandalor, Albert puesto. bueno, ese El chiste se hace solo, al ya, ser puesto. pero ya es pasado. Sí. Y lo ha pasado. Bueno, luego quería poner también en contexto un poco la referencia que se hace a la serie sobre ciertos grupos que a lo mejor son de pasada, pero sí que sería bueno nombrarlos. Por ejemplo, el protagonista trabaja para un sindicato del crimen, de cazarrecompensas básicamente, que le dan las misiones. No es un cazarrecompensas como Boba Fett, un cazarrecompensas solitario, sino que trabaja en una organización. Tiene una organización. Sí. Una mafia. Sí, más sería como una asociación de cazarrecompensas, un sindicato, pero sin tanto gente chupando el bote como la UGT, por ejemplo. Luego también es interesante hablar del Imperio, porque el Imperio, por así decirlo, cae en los núcleos centrales, pero claro, no han acabado con toda la flota imperial que estaba dispersa por el universo. Claro, petaron la Estrella de la Muerte, vencieron al Y Emperador. casi toda la flota imperial fuerte la destrozan cuando explota la Estrella de la Muerte, porque la trae el Emperador ahí porque es la trampa que le hacen a los rebeldes, pero no trae toda la flota imperial, por lo tanto quedan restos, por así decirlo, que se hacen llamar así los restos del Imperio, que son un poco caóticos porque están gobernados por cada almirante o moff o cualquier... Sí. Como maquis. Sí, que se pueden reunir a lo mejor para un frente común, por ejemplo, en plan luchar contra la República, pero que cada uno va un poco a su bola. No tienen un mismo líder. Pero existen. Es decir, el Imperio no desaparece por la Estrella de la Muerte, no explota la Estrella de la Muerte y todos los Stormtroopers y todas las naves imperiales desaparecen, sino que quedan desorganizadas porque pierde su foco de poder, que es el Emperador, pero siguen teniendo la idea del Imperio en la cabeza y le van a intentar implantar tarde o temprano, supongo. Claro. Y de ahí nacerá la Primera Orden. Que quedan reductos, ¿no? Hacerlo desaparecer solo puedes con un guantelete. Sí. Y ahora, pues, podríamos hablar de los personajes mandalorianos que se han visto, o personajes... Hay muchos personajes mandalorianos que salen, algunas referencias, en algunos libros, en algunos cómics, pero yo quisiera hablar de los personajes mandalorianos más icónicos, por así decirlo, o que más influencia tienen en la trama. De lo que te he preguntado yo antes, que se rumorea, se dice, se habla de si Boba Fett es mandaloriano, no es mandaloriano falso, solo utiliza armadura de mandaloriano. Es que la historia realmente no es de Boba Fett, sino de Jango Fett. A Jango Fett se supone que lo crían los mandalorianos, pero no deja claro su nacimiento mandaloriano o no. Hay unos cómics de Jango Fett, se llama Cacería, que no sé si son canonizados, creo que aún no están canonizados, son del universo Legend, por lo tanto no podríamos hablar de oficialidad. Claro, no es de canon oficial. Era oficial antes de que Disney comprara la franquicia. Y se habla de que Jango Fett era un refugiado en Mandalore.
pero no se sabe, no te explica si es un refugiado de otra ciudad de Mandalor o de otro planeta. Mandalor no suele tener refugiados porque has dicho que es un planeta inhóspito en el que solo se puede vivir en las ciudades. Fuera del planeta está todo contaminado, es como un invierno nuclear, por así decirlo. Por lo tanto, se presupone que al ser criado por mandalorianos y entrenado por mandalorianos y tener una armadura mandaloriana, sea o no mandaloriano, se le considera mandaloriano. Un franquista no es descendiente directo de Franco. Hay franquistas que son... morenos. Sí, y chinos. O sea que podemos desmitificar eso, es mandaloriano. Al final depende de tu criterio. Si tú crees en la raza pura, por así decirlo, ¿tienes sangre mandaloriana? Puede que sí, puede que no, no se especifica. La gente se vuelca por eso, pero se comporta como mandaloriano. Tampoco siguen los preceptos mandalorianos al 100%, pero sí que es entrenado por mandalorianos, visto como un mandaloriano, y las armas que utiliza y los métodos de combate son mandalorianos. Por así decirlo. Cualquiera que lo vea va a decir, mira, por ahí va un mandaloriano. Sí, supongo que sí. Es como, yo qué sé, si tú te pones una camiseta del Barça, ¿eres del Barça sí o no? Puede que seas del Madrid, pero en ese momento tú estás actuando como alguien del Barça, por lo tanto la gente te va a identificar como alguien del Barça. Perfecto. Entonces, yo creo que es mandaloriano porque lo dice el título. Se hace, no se nace, ¿no? No se diría así. Un mandaloriano se hace, no se... Claro. Claro, pero no estábamos hablando del prota de esta serie, de Mando. No, estamos hablando de Boba Fett, que, claro, son los mismos genes que Jango Fett, porque es un clon. Es el que salía en el episodio 2. Boba Fett sale en el episodio 2 de pequeño, en el episodio 2 de pequeño, sale en la serie de Rebels, sale en The Clone Wars también sale, y luego sale ya en el episodio 5 sale. En el Imperio Contraataca y en el episodio 6 que sale y se cuela por un retrete. No es realmente un clon, ¿no? Es el primero que es un clon, pero es un clon no modificado. Eso es. Luego cuando hablemos de la serie entraremos en un detalle que hay en una de las escenas. Pero Boba Fett, por así decirlo, es un clon no modificado de Jango Fett. Jango Fett lo utilizan como modelo para los soldados clon. Y él solo pide dos cosas. La primera es un sueldo, una remuneración económica, lo que pediría cualquier capitalista del universo. O cualquier persona que tenga la manía de comer también. Sí, por ejemplo. Bueno, a lo mejor el traje ese no se quita el casco para casi nada, se retroalimentan, pero sí. Y lo otro que pide es un clon no modificado. Los clonadores, para que el ejército estuviese preparado, por así decirlo, antes de tiempo, inyectaban como una célula de crecimiento para que crecieran mucho más rápido que un humano normal. Por lo tanto, a lo mejor en 4 años pasaba de la edad de ser un clon bebé a ser un adulto. Y él pide que le den un clon no modificado, por así decirlo, que no tenga el chip de comportamiento, que no esté programado, por así decirlo, para que fuese como su hijo. Es que lo utiliza como su hijo, ¿no? Sí, y que fuese como su compañero, por así decirlo. Tiene las mismas habilidades que él, el mismo rostro que él, al final es genéticamente casi igual que él, pero tiene su propio pensamiento, por lo tanto él puede modificar lo que hizo su padre, por así decirlo. No está programado por los clonadores que te programan, tienes que luchar en este bando, tienes que odiar a tal, tienes que amar a tal. Él es libre de elegir. Sí, un minillo. Sí, Boba Fett es un personaje que no tiene mucha diálogo ni mucha referencia en las películas de Star Wars. No es un personaje hiper importante, pero el estilo y sobre todo la armadura llamó mucho la atención. Sí, me gustó. Y sobre todo en temas de merchandising. Vendió juguetes, vamos. Sí, vendió. Y juguetes y armadura. Y es muy icónico. Por ejemplo, a un amigo nuestro que todos conocemos, al Jeff, es su personaje favorito de la saga. Sí. Bueno, Boba Fett y Jango Fett, al estar relacionados, ya hemos hablado de los dos. Bueno, todos sabemos que Boba Fett acaba su andanza en la galaxia cayéndose por un retrete en un desierto, o un sarlacc, como queréis llamarlo. Y Jango Fett, pues, decapitado por un negro calvo. Que da la casualidad de que es maestro Jedi y es Mace Windu, pero sí. Yo sí, si me tiene que matar a alguien en una película, que sea Samuel L. Jackson, por favor. Sí, como al 80% de la gente que sale en sus películas. Ya sea con pelo afro o rapado, pero que te mate. Que te mate, pero... Bueno, luego quisiera hacer una referencia también a Satine Kryze, que es otra mandaloriana. Esta es de la parte de Clone Wars, ya, es decir, es, por así decirlo, anterior a Boba Fett, adulto, y casi contemporáneo a Jango Fett. Sí. Y por así decirlo, es una política pacifista. Es una especie de Padme Amidala mandaloriana
que utiliza la política para el bien, por así decirlo. No es el típico... Una diplomática. Sí, no es el típico político corrupto de la galaxia que quiere forrarse, no. Es como quiere paz para su pueblo. Es como la Manuela Carmena de la galaxia, ¿no? Sí, pero más joven y rubia. Y que viene de un planeta de gente guerrera. Claro, que no viene de Madrid. Claro. Son chulos porque sí, ya está. Y ya está. Viene gente que es guerrera. Y supongo que tendrán mejores platos típicos que un bocadillo de calamares. El caso que Satine Kryze tiene la importancia sobre todo porque se la relaciona, bueno, además de que fue líder de los Mandalorianos durante un tiempo, se le relaciona románticamente con Obi-Wan Kenobi, el puricasto de Obi-Wan Kenobi. También cuando era joven tuvo sus tentaciones. Y con por eso creo que... Con la política también, o sea... Sí, como Anakin Skywalker, Claro, realmente son vidas muy paralelas. Y por eso creo que Obi-Wan entendía bien la relación de Anakin y Padme Amidala. Le entendió también que lo mató por ello, pero sí. Yo estaba preguntándome, si los dos son humanos, pero son de diferentes planetas, Sí, ¿se pueden tener un hijo o no? claro. Es misma raza, cuenta como misma Claro. raza. Tienes que mantener en la cabeza que los diferentes planetas, siendo la misma raza, es por así decirlo, como diferentes humanos en diferentes países. Continente. O razas, por así Claro. decirlo. Tú puedes tener un hijo con una negra. Sí. Sí. Y te salen morenitos. Claro, Si tienes un hijo con una mandaloriana, te saldrán mandalorianitos. Sí, es que suena raro, no es lo mismo de con una chica de Asia. Sí, pero por así decirlo, una la- chica de Marte. Claro, las especies alienígenas, por así decirlo, serían como animales, como especies distintas a la tuya, y sí que genéticamente son incompatibles. Algunas razas, por ejemplo, sí. Por ejemplo, se ha demostrado que los Twi'leks y los humanos pueden tener hijos. Twi'leks. Sí, los que tienen la cabeza cola. Las bailarinas que salen, el consejero del emperador Palpatine, Sí, que son muy maravillosos. Hera Syndulla, por ejemplo, también son Twi'leks, y sí que se ha demostrado, porque han salido en varias series canonizadas, de que han tenido hijos híbridos, medio Twi'leks, medio humanos. Palpatine es Twi'lek. No, Palpatine es humano, Pero entero. humano. Pero que sí que, por así decirlo, Palpatine tiene un consejero que es Twi'lek, que es Mazameda se ¿Y llama. Ahsoka? Ahsoka es Togluta. Togluta. Son muy parecidos, pero son como... Palabrejas. Por así decirlo, sería una Twi'lek egipcia, por así decirlo. Son muy parecidos, tienen cabeza cola, pero Entonces, humano y Ahsoka no. no se ha demostrado aún, o sea, no se ha visto ningún híbrido por ahí, pero supongo que sí. Cualquier raza humanoide realmente les dan compatibilidad. No tendría que hacer experimentos científicos para ello, pero claro. No, tenemos John Lucas para eso es muy reservado, no me ha dejado entrar en su base de datos de razas genéticamente compatibles. Pero para hacernos una idea, los humanos de distintos planetas siguen siendo de la misma raza, por lo tanto son humanos, aunque se diferencian. Ya hay odio racial, como puedes tener tu odio racial hacia un estadounidense o un americano, por el hecho de ser europeo, por así decirlo. Y supongo que también hay agrupaciones como, por ejemplo, los humanos del núcleo, que sería, por así decirlo, Europa y Estados Unidos, odian mucho a los humanos del borde exterior, que serían como los más pobres, como los más pandilleros, por así decirlo. Es decir, hay mucha diferencia entre los propios humanos. Pero sobre todo se unen para odiar el resto de razas, los alienígenas. Que el borde exterior sería también un poco como los bárbaros, ¿no? Si hacemos un símil con... Sería una periferia muy rica en recursos naturales porque es lo último que se colonizó, por lo tanto es lo que menos se ha explotado, pero realmente la vida política está en el borde interior y medio, que es donde está Coruscant y los países que más o menos le bordean, y el resto es como zonas abandonadas. Por así decirlo, sería como una especie de poblado o de... como que los tienen vigilados, pero no ejercen mucha presión. Una barriada, por así decirlo. Una barriada donde impera la ley del más fuerte. Asociaciones criminales, ya sé, los HURTS, como llaman. Sí. No todos los planetas del borde exterior son así, pero la mayoría sí. Porque están tan alejados del núcleo central y les pilla tan lejos del centro de poder. Por así decirlo, digamos que Madrid sería Coruscant el centro de poder, y a lo mejor lo que pasa en un pueblo de Andalucía sería el borde exterior. Claro. ¿Que tiene importancia? Sí, pero ¿vas a mandar al ejército? No. Claro. Tienen su control, tienen sus gobernantes, tendrán su guardia civil planetaria, pero no tienen la referencia directa
del emperador, por ejemplo, no se va a preocupar por lo que pasa en Tatooine, aunque sea el planeta de origen de su mano. Claro, yo por lo que tengo entendido es como que son más multiculturales en el borde exterior que en los planetas. Sí, porque son como guetos. El que se tiene que ganar la vida son proscritos, gente perseguida por la ley, caja recompensas, gente que quiere hacerse rica explotando algún tipo de mineral que solo existe en esos planetas. Pero claro, casi todo lo que se hace en esos planetas suele estar al borde de la legalidad. Y luego nos quedaría hablar, por ejemplo, de otro mandaloriano influyente que es Gar Saxon, que fue un mandaloriano imperial. Aunque suene raro, Mandalor era neutral en las guerras clon, que habían dos grandes bandos. Todos recordáis que estaban los separatistas, que eran los que tenían el ejército de droides y tal, y la República, que iban con los clones y los Jedi. Y Mandalor se mantuvo neutral porque tenía una guerra civil. Muy parecido a lo que hizo España en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Sí. Y en ese sentido, en muchos capítulos de Clone Wars se basan en intentar llevar a Mandalor de un lado a otro. Si la República pide que salga con ellos, los separatistas piden que salgan con ellos, y ellos se mantienen neutrales porque están en una guerra civil. Sí. En el que los preceptos de Satine, que es la emperatriz pacifista, chocan con los más clasistas, que son el pueblo mandaloriano tiene que ser guerrero, tenemos que volver a las armas, tenemos que volver a ser temidos en la galaxia, Mandalor una grande y libre. Y Gar Saxon, por así decirlo... Mandalor grande de nuevo. Cara al Mandalor. Gar Saxon, por así decirlo, cara a los tres fue... el Mandalor al final acaba siendo imperial, porque en Clone Wars pasan varias cosas. Darth Maul se hace gobernante del planeta, el emperador Palpatine va allí y lo echa y lo hace imperial, y hace como una especie de supercomando de mandalorianos. Es como una especie de élite, cuerpo de élite del ejército imperial. Gar Saxon era el capitán y también es el que el emperador designa como gobernante de Mandalore en la época imperial. Luego estaría Pre Vizsla, que era, por así decirlo, el rival ideológico de Satine Kryze en las guerras clon. Crea una especie de clan de guerreros. Vizsla, sí, son terroristas en realidad. Los llaman Guardia de la Muerte, son como mandalorianos que tienen su sede en la luna de Mandalor, por así decirlo, que está justo a una distancia muy parecida por el Mandalor. Realmente es muy parecido a la Tierra, sería el planeta de Star Wars más parecido a la Tierra. Su órbita, por ejemplo, es de 366 días. Me está recordando con tanto símil con España. Sí, no es con España en sí. George Lucas llegó a decir que Mandalore era el planeta que más se parecería a la Tierra de todo su universo. Claro, que está siempre con las guerras. Sí, pero en un futuro, claramente. Pero, por ejemplo, el tamaño del planeta es muy parecido al de la Tierra, la órbita es muy parecida a la Tierra, las temperaturas son parecidas a la Tierra, tiene una luna muy cercana como la Tierra. Nos estamos cargando... Hay grupos terroristas como en la Tierra, y el líder de ese grupo terrorista era Pre Vizsla, iba contra Satine Kryze, por así decirlo, y en la serie lo mata Darth Maul. Fracasa en una de las misiones y Darth Maul le dice hasta aquí has llegado y lo mata. Y luego el último personaje mandaloriano del que podríamos hablar es Sabine Wren, que es una de las protagonistas de Rebels, de la serie de Rebels. Una mandaloriana joven, revolucionaria, aliada con los rebeldes. Es importante porque Mandalor es un planeta considerado imperial, pero hay dentro de Mandalor células rebeldes, por así decirlo, que no quieren estar sometidos al imperio. Y Sabine Wren es una de ellas. Es protagonista en la serie, o coprotagonista, por así decirlo, pues la serie se basa en 6 personajes, o 7, y tiene mucha influencia porque hace muchas referencias sobre todo al sable negro, que es el sable que históricamente lleva Mandalor el Grande, y quien controla ese sable es el gobernante de los mandalorianos. Sí, eso lo estaba viendo antes en un grupo de WhatsApp, que lo estabais comentando. O sea, el planeta reina el que controla el sable. No, es una leyenda, por así decirlo. En el planeta, el sable como Excalibur. Sí, el planeta se supone que ese sable se perdió. Era el sable de Mandalor primero. Excalibur la espada, no el perro. Sí, supongo. Sí. Era el sable del primer gobernante, Mandalor el primero. Y históricamente, la leyenda dice que quien tenga ese sable es el elegido por Mandalor primero para gobernar el planeta. Pero como ese sable se ha perdido durante generaciones,
El planeta sigue un sistema a veces democrático, a veces decreto imperial, como por ejemplo en el caso de Edgar Saxon. Sí, sí. Y Sabine Wren en la serie se encuentra ese sable y gobierna, por así decirlo, Mandalor gracias a ese sable, porque sigue la leyenda. Es un pueblo muy tradicional. En la serie de Mandalor lo iréis viendo como el mandaloriano es muy tradicional. Tradiciones de su pueblo, no... Y como el resto de la galaxia, por ejemplo, los teme, pero a la vez también los insulta. Los mandalorianos son como eso, como solo son cazarrecompensas los que están fuera de su planeta. Son como una raza humana temida y a la vez odiada. Es como los testigos de Jehová. Parecido. Bueno, Pero con violencia. Pero Sí, tú no los temes, no temes que toda la turra. ya, pero Mejor que te la turra que te pegan un blaster. me estás comparando un mandaloriano con un testigo de Jehová. Hombre, si le pone un lanzallamas en el brazo derecho que usted probaba y diríamos. Sí. Y bueno, y hasta aquí yo creo que ya lo que sería contexto. Claro, bueno, Ya hasta aquí la pequeña intro. Esta es la intro. Introducción. Ahora, a partir de ahora, atención, alerta, spoiler. Vamos a hablar de los capítulos en sí, de la serie. Y se nos van a escapar spoilers, los querramos o no. Así que Sí. estáis avisados, si no habéis visto la serie, ¿la recomendáis? Yo sí, ¿eh? Sí, yo sí. Yo no soy súper fan de todas las cosas que salen de Star Wars, de las series y tal. Las últimas películas las veces un poco ahí de, bueno. Y esta, oye, de lo que más me ha gustado. Yo, para mí, me ha causado casi mejor impresión que la última saga, que la última trilogía. O sea, hemos como- visto poco, a lo es- mejor luego se estropea, o sea, pero de momento, oye, En Creo que ayuda al mucho contexto. mejor de en lo lo esperado. cinematográfico, quiero decir, en lo Lo cinematográfico. técnico, por así decirlo, la Sí, forma, en- la forma de guionizarlo, cómo Claro. llevar la historia, sí. A mí me ha gustado que no tenía, pues me temía que a lo mejor fuese muy Disney. Más infantil, más como para todos los públicos, pero al Ya se menos avisó de que iba a ser capítulos- la serie más adulta de Star Wars. Claro, Es porque canallita, es canallita. cada vez ves que tiene ahí algún toque ese adulto, pasan cosas que dices que si lo ve un crío no va a pasar nada y le va a molar, pero no es todo blanco, no. Aquí hay acción, hay violencia, Claro. hay muerte, mola. Está guay. Está muy guay. Star Wars. Y bueno, para entrar en contexto, ¿cómo lo hacemos? ¿Hablamos de la serie en sí? ¿Hablamos de los personajes individualmente? Podemos hablar de El hacer capítulo en una sí. sinopsis de la trama. Cada uno un poco... ¿O dejamos eso para una review? Podemos hablar de un poco de qué pasa en los capítulos Sí, y luego rápidamente Cada lo uno, empezamos a comentar. Pues que a uno haga de Vale, voz en off, ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? cada uno haga de voz en off y los otros vamos. Bueno, empieza sin letras, sin las letras típicas de Star Wars. Ni la música de John, La de música. John Williams. De John Williams, sí. Pero la música No, las Está letras de bien, Star Wars sí que las ponen, pero no ponen el gráfico que sube a eso me refiero, las letras amarillas que Y el- ponen en Y España. el logo lo ponen cambiado. En vez de poner Star Wars con Star arriba y Wars abajo, Sí. está Star Wars secreto. Y también es interesante, y también es interesante decir la nueva forma de presentar la saga de Star Wars. No sé si habéis fijado que van saliendo las caras de Darth Vader, de Sí. Sí, C3PO. Está de- guapísimo. A mí me gusta mucho Yo que puse es lo que tontísimo. hace Marvel, por ejemplo, que van pasando los cómics y van saliendo los personajes de Marvel. Sí. Pues Star Wars ha hecho algo parecido, por así Mm. decirlo. Y a mí me ha gustado mucho. Supongo que será la forma de la marca de todo lo que vaya a hacer Disney Plus. Oh, Series, sí. tanto infantiles como esta más adulta. Y supongo que la película ya no, porque seguirán con el tramo antiguo. Claro. Pero a mí me ha gustado. Sí. Y si te fijas, son solo máscaras. Sí, O R2. O sea, no hay caras humanas. Son Sí. todo Kylo Ren, sí, gente Sí. mascarada, no sale ningún. Supongo que es por derechos de autor y de imagen, pero sí. pero queda brutal. Con una luz súper tenue y queda muy chulo. Bueno, ¿cómo se introduce esta serie? Pues... Episodio piloto. Sí. Y podemos dividirlo en 3 partes. La primera parte sería la presentación del personaje y también cómo nos muestran un poco el contexto de qué está pasando. O sea, vemos que llega a una taberna. Una cantina. Pero Una sí, cantina, una que- cantina. A ver, sí, está bien dicho taberna, es parecido, pero como Sí, no, se utiliza en la Star referencia Wars de dice cantina. la cantina, es verdad. Llega a una cantina, tiene ahí como una pelea, ya se lía hostia y se carga alguno. Y parece que
que estaba ayudando. Sí, interesante porque hay mucha gente, dice la referencia, por ejemplo, de que se apoya en la barra y le pasa lo mismo que le pasa a Luke en el episodio 4, que se le acercan a molestarle directamente. Sí. No sé si os acordáis que cuando Luke entra con Obi-Wan a la cantina para negociar con Han Solo, Un cara cerdo. un cara cerdo, el doctor no sé qué se llama, ese no tengo el nombre, y otro más, y le dice, no me gusta, ¿no? Como que buscan pelea, como que siempre está el típico barullero, y al Mandaloriano le hacen lo mismo. Con la diferencia de que Luke es un chaval de 19 años, granjero de Tatooine, y el Mandaloriano parece que tiene forma de defenderse. Sí. Ahí también se nos habla de que han pasado 5 años desde el Imperio, vemos los restos del Imperio, por así decir. Sí. Se le pide una misión. Él lo que pasa es que completa una misión. O sea, empieza la serie en su trabajo. Trabajando, por así decirlo. Claro, pero hay un problema, que el objetivo al que va está siendo ya capturado por otros, por así decirlo. Claro, se lía hostia y al final consigue, parece que va a ser el colega, y yo le digo, este será el secundario divertido, pero y para nada. Es muy curioso al principio, sobre todo, la forma en la que mata al último de los integrantes, porque uno le pega con un blaster tal, que con la misma puerta que se abre y se cierra, y la forma de entrar, estilo western, ¿no? Que se abre la puerta y entra como Sí, ya desde el principio es un tono muy western. Sí, tiene esos toques, y luego conforme vayamos avanzando iremos diciendo más referencia a los western, pero la forma de entrar a la taberna muy de western, con las puertecitas estas de madera que... Y bueno, vemos que a su objetivo, cuando lo atrapa, luego acaba congelándolo en carbonita, sin congelar. Sí, eso es uno de los easter eggs que hemos preparado, pero sí, parece que es como una forma de actuar de los mandalorianos, por lo que se ve. Luego va a entregar el asunto al cliente. No, se lo entrega a Greff Karga en realidad, que es el del sindicato. El del sindicato. Él no trabaja, por así decirlo, directamente. Antaño, por ejemplo, los cazarrecompensas trabajan directamente para la oficina imperial. Sí. Pero al caer el Imperio ya no hay oficina imperial que te pague la recompensa. Entonces se crea como una especie de gremios fuera de la legalidad, porque la Nueva República no admite la caza de humanos. Es decir, la cazar recompensa es caza de humanos, básicamente, o de objetivos. Pueden ser humanos, pueden ser robots o información. Pero no se permite, tienen que trabajar, y se nota un poquito en el capítulo cómo trabajan un poco en la ilegalidad, cómo... Por ejemplo, cuando va a donde se tiene que reunir con su jefe, por así decirlo, o con el encargado que le da las misiones, hay mucha seguridad, hay un ojo que te detecta, tienes que poner una tarjetita como que eres miembro para entrar y todo eso. Así que estamos en un contexto en el que las cazarrecompensas son un poco subterfugio, son ilegales. Que intentaban pagarle con dinero imperial y dice, no, esto ya como el imperio ha caído, pero esto le vale una mierda. Pues entonces solo te podemos pagar por la mitad de... El dinero ese calamar. Sí, de una moneda de una de las razas, por así decirlo, ganadoras de la Guerra Mundial, por así decirlo. Es curioso. Es cuando dices tú, hostia, el Imperio está en la mierda. Cuando ves una moneda de Imperio y dices, lo rechaza, alguien rechazando dinero del Imperio, es como que ahí es cuando te sitúas. Si tú no sabes que la serie está situada ahí ya te dice que el Imperio ha caído, por lo tanto ya sabes que la serie es posterior al episodio 6. Claro, como no hay letra amarilla, y es muy no curioso, sabe dónde empieza, claro. Y es muy curioso como hablan de la inestabilidad que causa la caída de, aunque sea un imperio, por así decirlo, dictatorial, una caída a gran escala de un imperio tan grande, como causa esa inestabilidad que la moneda, que ha estado funcionando durante 40, 30 años de imperio, 19 más bien, 20 años de imperio, cae de repente y deja de tener valor incluso en los puestos más. Pero aún así le dice que la moneda tiene valor, que aún sirve. Y el otro como que ya empiezan a rechazar la moneda, como pasó en los comercios, por ejemplo, con la peseta y el euro, que al principio todo servía, pero la gente ya era más reacia a cobrar en pesetas. Y bueno, la evolución natural de cuando cae un imperio y se pone otro sistema, pero bueno, sí. No, estaba pensando que podemos ir, conforme vamos avanzando la trama, y van apareciendo los personajes, hablar de los personajes. Que por cierto, el protagonista no sabemos nada de él. Sabemos que es mandaloriano. Sabemos que tiene una armadura mandaloriana, que lo llaman Mando, porque se lo dice el primer... Le dice, no me gusta Mando. Al principio yo pensé que era como una especie de sinónimo de mandaloriano, un diminutivo de Mando, como algo despectivo, pero lo llaman varias veces así por ese nombre, será su nick o su apodo. Su apodo.
Y bueno, del protagonista, ¿qué podemos decir? Armadura mandaloriana, estilo Boba Fett, más grisácea que verde, con Boba Fett es más verde, está más grisácea. Claro. No está completa la armadura, por lo que vemos, hay partes que son retales de cuero o de otros minerales, el casco típico mandaloriano. Bueno, con el quien hablaba luego era Greff Karga. Greff Karga, sí, es un humano de tez morena, parece ser. Racializado. Que es el que reparte la mandanga de los encargos. Sí, lleva como el control de qué recompensas hay, que por cierto hay muy pocas, porque dice, tenemos 3 un contrabandista y 4 renegados, no sé qué, no sé cuánto, que se dice que los precios de la recompensa han bajado mucho, porque hay un comentario que dice Mando que dice, esto no da ni para combustible, sí. Como que el negocio de cazar recompensas también está en crisis por la caída del no imperio. Renta, que te dejaban la vida, mata a unos cuantos alienígenas y tampoco sabemos mucho más de este personaje, que es el dueño del sindicato, Sí. que parece que tiene a varios cazarrecompensas a su nombre, porque luego conforme avancemos sale otro que trabaja para él. Bueno, pero sabemos que lo lleva al encuentro con el cliente. Sí, misterioso personaje que no sabemos nada, Pero parece un pero parece imperialista. importante y está protegido por 4 Stormtroopers, que es la peor protección que puedes tener en la galaxia, Sí. pero se ve que tienen buen nombre aún. Ahora han sacado en el Fornite Sí, el traje de Stormtrooper. clarísimo por lo que veo. Y un amigo que se lo pilló, yo le decía, claro, o sea, mola porque es de Star Wars. Y realmente tú juegas con él y dices, mola. Sí, y tiene excusa, ¿no? Sí. Pero claro, es un Stormtrooper, no es... Si no da ningún tiro, tiene Claro, excusa. claro, cuando sacaron la skin de John Wick, decía, guau, Claro. voy a acertar todos los tiros. Pero con esto, hostia, no sé. Alguno a lo mejor entra. Alguno, Pues, a ver, lo que pasa es que cuando él dice estos encargos no dan ni para el combustible, el chico este racializado, Greff que- Karga. Greff Karga, le dice el carga, mira, tengo otro asunto, tengo otro encargo, pero este es diferente. Fuera de la ley, por así Como decirlo. el tema- Fuera del protocolo. Sí, sí, por dice, así hay decirlo. discos, que los discos son como una especie de ficha donde reconoces al que tienes que detener. El Dice, negro. no hay discos, solo tienes este detector de posición. Sí, como una especie de GPS rastreador, Rastreador. lo llaman. Y entonces se lo da y entonces cuando encuentra al imperial este que comentabais, que es el que había hecho el encargo, el cliente del encargo. Ahí en ese encuentro salen 2 personajes importantes, el cliente y el Dr. Persing, que es un doctor imperial, que hay un detalle que en la túnica que lleva tiene el símbolo de los clonadores de camino. Camino, caminante no hay camino. Por lo tanto, se especula de que el encargo es para clonar. Pero camino era el ataque de los clones. Los clonadores, son los clonadores, los que hacen el ejército de los clones. Estos tíos Por lo- eran azules con la cabeza estirada. Sí. También Por lo tanto, se Corporación especula que el objetivo, que ahora hablaremos de él, el objetivo, no es un objetivo... Bueno, se lo piden que lo traigan vivo, aunque el Imperial le dice que si muere que no pasa nada, como que si se resiste y hay que matarlo, lo mata. Y el Doctor insiste mucho en no matarlo, en traerlo vivo. Y el detalle de tener el símbolo de los clonadores de camino O sea, da que sospechar. da pie a de que quiere clonar al objetivo, Claro. por así decirlo. Y a todo esto, dato importante, le dicen que el objetivo tiene 50 años. 50 Sí, años sí. y que lo localizará con el... ¿Quién es? No, búscalo, 50 años, con el localizador debería bastarte tú tan experto que eres. Sí. Dicen que además de caro, dicen que es experto y caro. Y le dan- Que tiene bastante fama, Mando, por lo que parece. Y le dan un trozo de metal, Sí, le dan... que era como... Le dan como un pago por anticipado. Sí, le dan pago anticipado por el sello imperial, por cierto, del metal que lo llaman Beskar, Pesca. que es como una especie de hierro metalizado que parece ser que es el hierro con el que se hacen las armaduras mandalorianas. Por así decirlo, como el Imperio controló Mandalor durante tanto tiempo, fue el único que sacaba ese hierro, que ese hierro solo está en ese planeta, ese tipo de hierro, el Beskar solo está en ese planeta. Vibranio. Entonces, claro, por así decirlo, la explotación minera, el único era el Imperio, y creo que es el único que sigue teniendo los lingotes hechos de Beskar. Oh. Y parece ser que es muy preciado por los Claro, mandalorianos, porque al protagonista no le vemos la cara, Sí. pero le cambia. le cambia la posición del Sí, cuerpo. y además, cuando se va, cuando está saliendo por la puerta Mando, el imperial le dice, es como de justicia
que te paguemos con el Beskar porque esto pertenece a tu pueblo. Dice una frase en plan de que todo tiene que volver a su orden, Algo así. como que los mandalorianos tenéis que volver a controlar el hierro y el imperio tiene que volver al poder. Algo así. Yo lo veo un poco así, como esa dualidad de todo tiene que volver a como estaba antes. Vosotros os quedáis el hierro, pero el imperio tiene que volver a gobernar. Sí. Como que la misión que va a hacer Mandalor va a ser en favor del imperio. Quiere dejar un poco en favor del regreso del imperio, por así decirlo. Que vuelva al imperio. Esto con Y Palpatine no pasa nada. luego llega la que para mí es la escena más importante del capítulo, aunque sea la menos emocionante, pero es la más importante, que es cuando va a la forja. Claro, ahí digamos que empezaría lo que yo digo que sería mi segunda parte del episodio, que es donde ya te introducen más en el contexto de los mandalorianos. Sabes un poco más la cultura, va a la forja. Y se ven flashbacks. Hay Se ve el símbolo de femenino, Mandaloriano, muy un importante. personaje femenino que le Mandaloriana por la armadura que tiene, niños mandalorianos con cascos también. Sí, que le Importante, hace... que no están extinguidos, por así decirlo. Con Boba Fett se presuponían extinguidos los mandalorianos. Claro, y con el metal, con el cual le han hecho el prepago, lo funden, le hacen como Una hombrera. una parte de hombrera y aún así también deja restos de la De pieza metal. sobrante Como para una donación. Claro, donación para el resto de... A un orfanato. Es que parece ser que es como un orfanato de mandalorianos. Sí. Y te hace entrever, porque él creo que lo dice, que él fue huérfano. Sí, Claro, en algún momento se ve algún flashback que tiene. Son muy rápidos. Muy rápido, rollo de yo era niño, Claro. mi familia muere, tenemos que huir, algo así. Sí, lo encierran en una especie de contenedor. Sí, como Claro, que nos están atacando y eso. Sí, te hacen ver que es huérfano y que no es tan malo, aunque trabaje para el Imperio, no es un personaje que tenga un corazón malo, por así decirlo. Porque parte del metal ese, que es muy preciado por él, lo dona, por así decirlo, al orfanato de los niños para ayudarles, ya sea o forjando su propia armadura o cambiándolo por dinero para que puedan comer y tal. Claro, luego ya sería cuando parte para hacer la misión. Viaja A la persona o personaje de 50 años. Viaja al planeta, que es el único planeta que nombran, porque Sí. los dos planetas del principio, el de la cantina y donde está Greff Karga, no se dice nada, puedes intuir, pero son todas especulaciones, y este planeta sí lo nombran, Arbala 7 se llama. Arbala 7. Y este no puede ser que aparezca en el episodio 9, porque en una parte del tráiler... Tiene pinta, además meten lo que hace mucho Star Wars, meten mucho bichito para vender peluches, Sí. meten otro personaje que parece que va a tener importancia en estos dos primeros capítulos, y esos bichitos que salen, que por cierto he peleado contra uno de ellos y casi muere. Sí, Es curioso que no es tan superhéroe como te lo pintan. Me Que recuerda como una especie de Murloc del World of Warcraft, Sí, pero Blues. súper obeso y sí, estos corpulento. personajes salen en Clone Wars, son las monturas que llevan los Twi'lek de la rebelión contra el Imperio. El padre de Hera Syndulla, una de las personajes principales de Rebels, va montado encima de ellos. Entonces, Como un pez con piernas. sí, te dejan ver que son monturas, pero son salvajes y son bastante violentos. Y porque casi se comen. Casi se sí, lo comen. sí, atacan al protagonista y lo tienen que salvar. Es algo que me Un gusta. factor externo. Que algo que podía temerme, digo, bueno, si se hace muy comercial Star Wars, pues el protagonista será muy intocable, que todo le sale bien y no, vas viendo que es vulnerable Sí, y que al final, hasta un toro pollo de eso casi se lo come. al final es una galaxia peligrosa, tú vas solo, tienes tus Sí, armas, sí, tienes tus siempre cosas, hermano. pero si te descuidas... Se no tiene la fuerza de su lado. Y casi se lo come el bicho ese, pero aparece Nick Nolte, el actor Nick Nolte, Sí, un poco modificado, pero así. que ¿cómo se llama el personaje? Quill. Una especie de Ugnaught, que para poner en contexto, los Ugnaught son los hombres cerdo que salen en Bespin, en el episodio 5, en el planeta de Lando Calrissian. Los hombres cerdo que trocean a C-3PO, que tienen a la Chihuahua. Sería esa raza, por así decirlo. Un Pero poco... este es pequeñico. Sí. Es que estaba pensando en unos grandes. que hacen No, mucho yo daño. te digo los cerditos estos pequeños que están como en una cadena de montaje, que son los que están troceando y van a fundir a Sí, los que C-3PO. hacen como si fuesen minions. Sí, son cerditos pequeños, son mecánicos de un pueblo esclavizado, pues luego hace una referencia a eso. Y está ahí, se dedica como a criar monturas de estas.
una especie de granjero de humedad. Sí, o algo o así. vaquero de... Dice que hay granjero de humedad y te hace un poco una referencia a la profesión que tienen los tíos de Luke Skywalker en el episodio 4, son granjeros de humedad. Que, ¿De humedad? sí, hay ciertos planetas que no hay agua, como aquí, por ejemplo, lagos y ríos, y se dedican del entorno con unas especies de condensadores a coger humedad y vender el agua. Para beber. Y bueno, vemos que Curi, algo que me gusta mucho de ese personaje es que termina las frases cuando ha decidido algo. Ha dicho lo que hacer, porque he hablado. He hablado. He hablado. Ahí es Sí, mucha gente dice que es una referencia un poco, siguiendo con el tema western, a un indio. En plan, cuando el típico vaquero héroe se encontraba un indio que le ayudaba y hablaba como, Sí. como tal. A la gente le ha gustado mucho. A mí me ha gustado. Siempre habrá gente que sea un poco desertora de este tipo. Ya vemos el odio que tiene cierta gente, entre ellos Jar Jar Binks, por la forma de hablar y tal. Pero este no abusa de esa frase, por así decirlo. No es comparable. Ya, bueno, O sea, que ya Binks es pero curioso. te quiero decir del meterle como una especie de gag de vocabulario, Sí, de forma de hablar. Yo creo que enriquece al personaje. Sí, no. Y este decide ayudarle porque es mandaloriano o algo así. No, en realidad él está preocupado porque él vive en una pradera pacífica y por culpa del objetivo de Mandaloriano hay un montón de gente mala, por así decirlo, Claro. de mercenarios, protegiendo la carga, por así decirlo. Y de gente que va. Porque Claro, cuando claro. llega dice, hay otros que han intentado ya ir. a conseguir el objetivo que tú buscas. Básicamente es un personaje que se ha ido allí en una especie de retiro espiritual o para alejarse de algo Sí, y ahora no claro. para de venir gente y eso a él le preocupa. Claro. Y al ver que es un mandaloriano que tiene mucha fama, dice, este sí que puede ser que sobrevive y se los carga todo y me limpie esto Claro. un poco, por así decirlo. Y por eso decide ayudarlo. Aunque también decide ayudar a los otros. Supongo que con el mismo objetivo. De, a ver, él no puede matarlos Sí, que se resuelva porque él no es ayudar. guerrero, pero si puede ayudar a que a otros hagan el trabajo por él. Claro. Claro. Y luego, bueno, le ayuda, se va acercando hacia el objetivo. Le ayuda a montar, que es la parte graciosa del capítulo, ¿no? Sí. Cuando está intentando aprender a montar y se cae. Claro, y eso es otro paralelismo con los western, porque está es como cuando tú ves en un western la doma de un caballo salvaje, como es que es exactamente el mismo proceso. Sí, y el camino hacia el objetivo también es muy rollo western, la musiquita, la imagen de los dos paseando como en Eso, la montura. sí, Y luego, bueno, se acercan y encuentran ya el robot ahí, ¿no? Cuando llegan. Sí, cuando Otro se personaje, queda solo, observa y... Sí, ya encuentra. El otro lo guía solo hasta el campamento. Su ayuda es ayudarle a montar, porque se supone que sin esas monturas no puedes llegar hasta allí. Y lo deja en el campamento y dice, bueno, ahí está el campamento, si vuelves bien y si no también. Y se queda la nave en una parte y él está como divisando la gente que hay, las guardias, cómo protegen, que parece ser que hay bastantes protegiendo al objetivo, por así decirlo. Y se encuentra que hay otro cazarrecompensas, por así decirlo, que él lo reconoce, parece ser. Y bueno, otro personaje de los que íbamos a hablar, IG-11, otra referencia a los cazarrecompensas, a los robots cazarrecompensas. Básicamente es un droide de combate creado para capturar recompensas, armado hasta los dientes. Con una puntería exagerada, o sea, Sí, hay alguna escena de acción ahí. Y una cintura que ni Elvis Presley, da vueltas como... Empieza a dar vuelta en plan peonza, disparando ahí. Y por cierto, está interpretado Será la voz, supongo. La voz de por Taika Waititi, Waititi, sí. que es director y también sería actor en una película. Y también han dicho, bueno, dijo un amigo nuestro que dirige algún capítulo. Sí, eso me comentaron, pero no he mirado. Sí, parece ser que cada Luego, capítulo dirige un director Claro. diferente. Pues igual Waititi, Súper que es director de Lo que hacemos en la sombra y de algunas cosillas más. Sí, a lo Thor mejor- Ragnarok. Thor Ragnarok. Claro, a lo mejor pone la voz y hace un capítulo él. Y pone la voz precisamente porque le han ofrecido un capítulo, que es su Claro. trabajo en sí, y ayuda. Claro. El personaje de IG-11 ha gustado a la gente, por lo que yo he podido hablar con la gente. Sí, yo ahí ya estaba seguro, después de que atraparan en Carbonita al chico azul del principio. Sí. Luego cuando aparece Pero este ya dije, pues, vale, este va a ser, El no sé, compañero. como la extraña pareja. Me da a mí la sensación de que
Mando va a ser un poco solitario, un poco llanero solitario, pero... Sí. Pero digo, mira, con buena puntería, qué guay. ¿Qué pasa? Que se lían a tiros, revientan a todos. La escena de más acción de la serie por ahora y del capítulo... Está bastante chula la escena. Sí, está muy chula. Bien el rollo, le pone el rollo gracioso también de la autodestrucción del rey cuando los rodea. Sí, que se quiere autodestruir y está todo el rato Mando diciendo no te destruyas, cúbreme, venga, tal. Sí, intentando guiar un poco. Se nota un poco la reticencia que tiene Mando hacia los droides, no se sabe por qué. Sí. Pero cuando va a coger un Land Speeder, ve con un droide y dice, no, quiero uno que no esté tripulado por droides, que es como un taxi, por así decirlo. Y le dan uno todo reventado. Sí, y lo prefiere a... que por cierto ese otro Esther, que luego lo comentaremos ahí. Y luego cuando ve a este droide también hace como una queja, droide, no sé, como que no le hacen mucha gracia a los droides. No les mola. Bueno, ya se quedan los dos, el androide y Mando. Contra 10 o 12. Ya se han cargado a todos, entran dentro de la casa donde se encuentra el objetivo, se acercan hacia lo rastrean con el rastreador y parece que hay como una especie de bola que parece una cápsula. Parece más una cápsula de estas de Dragon Ball. Sí, parece una bola, una esfera, por así decirlo, una esfera metálica que se abre y es una cuna. Y bueno, digo la sorpresa. Y la sorpresa, spoiler. Que también es un spoiler que no se ha comido porque hay mucho subnormal compartiendo imágenes. Sí. Antes de cuenta, es que ese objetivo de 50 años es de la raza de Yoda y es un bebé, es como un Yoda bebé. Baby Yoda, sí. Baby Yoda se le vamos a llamar de momento. Que se van a hinchar a vender peluche. Porque claro, se ve que esa raza que no tiene nombre, ¿no? La raza de Yoda. No, a mí me recuerda mucho a los Gremlins. Sí, parecido. Hay muchos comentarios por ahí de decir, cuidado, no lo mojes con agua, sí. Pero no, George Lucas no le quiso poner nombre a la raza. Claro, parece que es una raza que puede vivir 100 y 100 Yoda vive 900 años y muere de viejo, por lo tanto no llegan al milenio. Entonces con 50 años, humano, realmente es un bebé. Sí, se hace una ponderación, tendría 5 años más bien. Sí, es como un nene. Porque no es un bebé, porque se mueve, anda. Se mueve y hace otras cosas. Sí, bueno, eso es el segundo capítulo. Pero la ponderación, por así decirlo, serían 10 años humanos, 1 año de Yoda. Porque si Yoda muere con 900 y de viejo, podemos poner que ha muerto con 90 años. Sí. Sería una ponderación de 1:10, es decir, 50 años, 5 años humanos, por así decirlo, para hacernos una idea. Sí, no será exactamente, porque a lo mejor el crecimiento es distinto, a lo mejor... Un tío cabezón muy adorable. Muy adorable, no, te se van a hinchar a vender peluches. Sí, es muy adorable. Muy adorable. Ya lo he dicho bien jugado Disney, bien jugado. Ya lo he dicho por el grupo de WhatsApp yo, que ha despertado mi instinto paternal. Sí. Que un niño no me lo despierta, pero eso sí. Igual. Mi pareja me ha dicho... Un niño Yoda sí que tendría. ¿Ves? Entonces lo comparto con ella, que me ha pasado lo mismo exactamente. Y además que te dura 900 años. Y yo le pensaba, ¿y si en el futuro? Pero claro, está hecho por ordenador, es CGI. Si en el futuro puedes tener un bebé o un hijo hecho por ordenador, porque no sea de verdad, o robot. Bueno, con las impresoras 3D, si conseguimos animar las impresiones 3D... Claro, la otra parte sería ir ya a la biotecnología. Podríamos llamar a José Miguel un día para que nos explique cómo hacer un Yoda. O un robot de niño o de niña que sea tu hijo o tu hija y que puedas cargarle alguna personalidad del niño de solo en casa. Hostia, o del Stranger Things, cosas así. ¿Qué pasa? O sea, nos reímos, será caro, pero tener un hijo de verdad es muy caro. Es más caro aún. Es más caro aún. Y aparte, y esto lo puedes desenchufar. Sí, pero tú imagínate que se piratea y te ponen memorias de, por ejemplo, de Chucky, del muñeco diabólico. Claro. Y tú como pasaba al principio con el emule, que te bajabas el Rec 2, tú imagínate que te bajas el niño adorable de no sé qué y es Chucky y te mata. Hay mucho peligro con eso. A lo mejor tienes un hijo de verdad y lo posees Chucky de cierta. Y te pasa Chucky de cierta. Bueno, volvemos a donde estábamos. Se desvela que hay como una especie de mini Yoda. ¿Y qué pasa con los dos ¿Qué pasa con los dos cazarrecompensas que están frente a él? Porque el objetivo de uno era capturarlo vivo, pero parece ser que el objetivo del otro no era tan vivo. El androide quiere matarlo y el otro es como, no lo mates. Sí, es lo mejor. Y ves que apunta al bebé. El androide apunta al bebé
va a disparar al bebé, se escucha un disparo, pero es Mando que le ha pegado un tiro. Y cae el droide al suelo, muerto. Anda, pero vivo y encima es que no lo ves, qué bonito es. Claro, y es muy curioso. ¿Por qué? Porque el droide tenía órdenes claras de matarlo. De matarlo, claro. Sí. Porque los droides no son como Mando, por ejemplo, que es un ser humano y puede elegir si completar el trabajo o no. Los droides van a protocolo, esto es lo que me inyecta la memoria. Y el droide es del mismo clan, por así decirlo, de la misma filiación que Mando, porque le dice, no me dispares, bueno, que cuando sale le dispara el droide de primera, nada más verlo. Y dice, no me dispares, somos del mismo gremio, tal, no sé qué. Y colaboran porque y se reparte la recompensa al 50%. Y es muy curioso como a uno le dicen posiblemente vivo y otro le dan la orden de matarlo directamente. Se abren dos bandos, o sea, dos posibilidades. Una, que sean dos clientes diferentes que han contratado a dos diferentes, o el mismo cliente que a uno le ha dicho una cosa u otro que es improbable. Porque claro, para que le iba a decir que lo mate. Sí. Claro. O sea, si ya de primera dice que lo quiero vivo. Y lo quiere vivo, ¿para qué va a decirle a otro que lo mate? Al final no tiene sentido. Entonces se presupone que a lo mejor hay otro cliente que le interesa tener al Baby Yoda muerto. Claro. Luego también es curioso lo de la raza de Yoda, una raza que en Star Wars en las películas solo se han visto dos. El icónico Yoda, que lo hemos visto en todas las películas casi. Y en el Consejo. En el Consejo Jedi del episodio 1 sale una Yoda femenina, se llama Yaddle, y luego muere en el Paz. Muere en las guerras clon, muere salvando una ciudad junto a Anakin de una bomba, una especie de bomba tóxica o bomba nuclear, por así decirlo. La absorbe con la fuerza y se muere. Jovencita, con 477 años o así. Claro, y yo me estaba preguntando. Estaba hecho un bebé, aún huele a bebé. 47 años, ¿no? Si porque a veces me lío con la cronología. Si el Baby Yoda tiene 50 años, ¿cuándo nació? ¿Entre qué peli qué Hace 50 años. A ver, es que lo que tiene 50 años realmente se ve por dos variantes. Una, porque el cliente, el imperial este que no sabemos nada de él, le dice, el único dato que le dice es la edad, 50 años, y elige, lo escanea y dice, hay una forma de vida, mi escáner es una forma de vida de unos 50 años, alrededor de 50 años. Sí. Por lo tanto, si hace 5 años del retorno del Jedi y luego hay 20 años de imperio, por lo tanto son 25 años al principio de la amenaza del tercer episodio, y poniendo que la amenaza fantasma del tercer episodio se lleva unos 5 o 6 años, es anterior a la amenaza fantasma el nacimiento de este ser. ¿Puede ser hijo de Yoda? Sí. ¿Puede ser hijo de Yaddle? Sí. ¿Puede ser otro? Sí. Pero claro, en principio se nos había dicho que parece que era el último de su raza, ya Yoda. A Yoda te lo pintan como el último de su raza porque ya era una raza muy poco común, que no se sabe de qué planeta vienen, no se sabe qué raza es, porque no se especifica, ni siquiera Yoda sabe qué raza es. Y parece ser... disléxicos. Sí, que no saben hablar bien. Y parece ser que... Un viejo verde. Que no recuerdan nada de cuando son bebés, porque Yoda en cómics, en libros, en su pasado, él recuerda ya cuando él ya sabía andar y ya sabía decir. Y aquí te dejan ver también como que es una mercancía más que un ser vivo, porque lo protegen con, que habrán 20 mercenarios allí protegiendo la carga, y lo tratan como una carga, como un objetivo, lo tienen en la bola. Y luego es curioso eso, que el mismo objetivo tenga como dos finalidades diferentes en dos cazarrecompensas diferentes. No se sabe si buscaban el enfrentamiento entre los cazarrecompensas o que hay otro factor externo que no sabemos que, sí, yo creo que quiere acabar con esa forma de vida. Y ahí el fin del capítulo 1, ahí ya salen las letras, que por cierto muy bien el final, las imágenes que van saliendo con los nombres del director, de los protagonistas. A mí me gusta mucho. Art, no sé qué. No sé, pero ¿cómo se llama qué? Ese concepto de sacar imágenes con las letras. En vez de sacar las letras en fondo concept negro. Art. Sí, sacar un... Que eso he leído por ahí que lo han hecho algunos de los que ya trabajaron en las precuelas y en esta última, y tal, que gente de Star Wars que están muy bien las imágenes. Sí. Muy chulas. Los concept art es desarrollar, hacer una ilustración del concepto que quiere hacer luego tal. Sí, tiene pinta de que son imágenes o de la serie posteriores, porque hay imágenes que no se ven en los capítulos
o simplemente es el protagonista saliendo con varios Yo he fondos. escuchado que son concept art que lo hicieron algunos que ya trabajaron en anteriores. Entonces todo así de pues, mira, Qué guapo. el otro por aquí. Y bueno, lo que hemos hablado. En términos de episodio piloto podemos hacer rápidamente. El episodio segundo, que El tiene segundo. menos chicha, porque tiene menos, Claro, que primero tiene que presentarte todo. menos introducción, pues Pero sí, también me ha molado. O sea, Review. hacemos una review rápida. conforme nos quedamos en termina el capítulo, ahí continúa. Empieza a ver Sí. al mini Yoda adorable. Ay, qué Sí, bonito. que va flotando. ¿Y qué le pasa? Que está volviendo a la nave y descubre un grupo de chatarreros jaguars. Antes de los chatarreros Jaguar, Yo es que yo no me acuerdo. Mira que lo ¿le está sonando. atacan o no le atacan? Le atacan antes de los chatarreros Sí, Jaguar. sí, cuando están Le atacan los saliendo- trandosanos, que son como otro grupo de mercenarios que también va a matar al bebé. No, Es verdad, sí, no sí. van a capturarlo, van a matarlo y él lo defiende, se pelea y lo sí, hiere. claro. Sí, Claro, verdad. y encima vemos que el bebé hace como un amago de De curarlo. quiero intentar Sí, curarte. es curioso eso, como que Pero intenta- el otro pasa, tú, vuelve a la cuna. El otro es como que no se da cuenta de que Sí, lo que está sí, sí. haciendo. Tú ten en cuenta que la fuerza en aquella época es como algo, como un milagro, por así decirlo. No es algo que cuando estaban los Jedi en todo su apogeo, que habían 10.000 Jedi, había posibilidades de ver la fuerza en acción. Pero tú ten en cuenta que en aquella época solo hay una persona que es usuaria de la fuerza, en teoría, que es Luke Skywalker. Sí. Y Leia, si nos ponemos puristas, no habrían dos personas. Entonces, en una galaxia inmensa de billones de habitantes, dos personas dicen la fuerza, es muy difícil que tú lo hayas Claro, visto claro. o conozcas a alguien que lo haya visto. Claro. Oye rumores, el emperador podía tirar rayos por la mano, Darth Vader te ahogaba, pero al morir esos dos, de Luke se sabe muy poco, porque realmente de Luke se sabe Sí. mucho en el otro bando, pero en el borde exterior a lo mejor no le toca. Ujú. Y claro, el bebé hace una mano como intentar curarle y él se lo toma como la típica cógeme o... Sí, sí. y lo pone otra vez en la cuna Y así dos veces. Sí. O tres. Es un dato interesante que el bebé es consciente de que puede utilizar, Ujú. o de que quiere utilizar, aunque no lo consigue. Por lo Claro, es un bebé, pero lleva ya 50 años. Joder. Sí. Se cauteriza la herida, ¿no? Con fuego. Se también tiene estropeada la armadura. Sí, Tampoco se porque... Sí, tiene el... del Y luego combate creo y que tal. ya es cuando va de vuelta a su nave. ¿Y qué pasa? Que han Se llegado la ahí, se han montado el chiringuito, los Jaguars. Están Sí, ahí van con los saqueadores del desierto. su vehículo icónico de los Jaguars, Sí. el tanque ese... tanque gigante, un tanque súper gigante, chulo. sí, es como el Raptador, se llama, Un Raptador, algo edificio. así. Muy curioso, ya te meten a los Jaguars que eran en el primer capítulo en la ciudad cuando salen del refilón, Sí. pero aquí ya te los protagonizan, por así decirlo, y ya tienen Claro, sus gritos icónicos y su forma de actuar en la galaxia. Claro, se pone, conforme llega y se ve el asunto que le están robando, saca el rifle y empieza a cargarse, que eso Sí. me salió un poco mal, Un poco triste, Pobrecito. pero bueno, es que tú también ten en cuenta que estás Sí. haciendo una misión en un planeta, en teoría, hiper deshabitado, y te llegan unos pequeños chorizos y empiezan a desmontarte la nave, porque es que no es que te la están desmontando y se Sí, sí, la sí. mierda. Y bueno, luego, curioso, empieza a dispararles directamente Claro, y empiezan a huir, salen huyendo con su supertanque y él les persigue. les persigue para recuperar las piezas, en realidad. Y aquí esa escena me gusta mucho, me recordó un poco también ese rollo de... Igual me estoy flipando, pero el rollo de los westerns de súbete a Sí, el asalto a un Sí, tren, es sí. que está súper También pesado. tiene corriéndose esa en pinta lancha. de cuando Luke Skywalker hay una escena que está trepando por el raptador de los Jaguars y tiene la escena esa de la barcaza de Jabba, que sale uno por una ventanilla a dispararle y lo coge y lo lanza al Sí, es verdad. Es verdad. Tiene cosas así, sí. Sí. Y bueno, y fracasa, ¿no? Fracasa, empiezan a tirarle cosas. Tirar herramientas y chandarlas. Al final consigue subir hasta arriba del todo y conforme arriba hay 8 o 9 con los pistolicas de estas láser, ¡chum! Le meten un Y lo chumbazo electrocutan y al suelo. Son Déjame pulsos de eso. energía así y lo lanzan. y luego ya cuando se despierta está ahí el Baby Yoda, el bonito. Sí, como cuidándole, por así decirlo, Mm. como velando por él. Y bueno, volvemos otra vez a Quill, ¿no? Sí, claro, pues ya regresa, vuelve con Quill. No puede utilizar la nave para volver porque... Porque no funciona, la prueba no funciona. Claro. Claro. Y le han quitado todas las piezas importantes. Y vuelve al viejo. Y vuelve a Claro. Quill. Al viejo cerdo. Ay, no. He dicho. La cosa es que Quill le comenta que lo mejor que puede hacer es hablar con los... Sí, que el personaje en sí parece un GPS, ¿no? Te llevo aquí, sé dónde están los Jaguars, sé dónde está, se ve que es el GPS oficial de la serie, pero bueno.
Y eso hace. Eso hace Se lo va que a poner- al pueblo de Jaguar, los cuales no están muy contentos de ver a Mando. Hay por una ahí. referencia clara también de Porque se ha por qué te cargado. odian tanto. Dice, he desintegrado un par, como la referencia de Boba Fett y Darth Vader cuando le dice, nada de desintegraciones. Se ve que los mandalorianos son muy dados a desintegrar a sus objetivos. Sí, sí. Y es una referencia, ¿no? Sí, sí. A cuando Darth Vader le dice a Boba Fett, nada de desintegraciones, lo quiero vivo. Pues este con los Jaguars no tuvo ese detalle. Aún así no se lo toman tampoco tan mal, para haber matado No, a su, sí, a su verdad. primo y a su hermano, ¿sabes? No. Están ahí muy felices. Pues son Jaguars. Pero porque le sugieren que le intercambie las piezas de la nave Sí. por, Sí, una solución pacífica, por así por decirlo. el mini Yoda, pero él dice no. Él dice muerte. Y luego se ponen todos a decir una palabra muy rara, azúcar o algo así. No, primero le dicen que le piden que le devuelvan las piezas de la nave y los mata. Mm. Y saca como las armas o algo así. Y los Jaguars se asustan también y sacan las armas. Que es cuando le dice la frase esa que has dicho tú antes de las armas son mi religión. Porque le dice que baje las armas, que deposite las armas, que entre a negociar sin armas, tal. Sí. Luego le dice, tendréis que querer algo que él tenga. Y le pide la armadura. A la armadura. Al principio, y él dice que nanay, que la armadura no, le piden al de Yoda, dice que tampoco, y ya se quedan así como, pues entonces nada. Y el otro dice, Claro, tenéis claro. que desear algo. Y empiezan a decir una palabra que significa huevo, Azúcar, huevo. que es un poco el rollo Minion, es que es un poco referencia a Minion, de como en Toy Story, de el huevo, el gancho. Un poco referencia a eso, de... Sí. Pero a mí me encantó ese momento porque es que estaba viendo la saga clásica. Sí, O sea, sí, ver a los Jaguars así en acción estaba como... lo que es el fotograma es muy de la saga clásica, está ambientado en ese tiempo, muy oscuro también todo, más, no sé, como más terrenal por así decirlo, más que podría pasar, ¿no? No tanto sale láser, empujones con la fuerza, rayos, explosiones grandiosas en el espacio, es más un poco negociar con chatarreros que te han robado, además negocias lo que te han robado ellos, que es muy curioso cómo funcionan los Jaguars. Se sabe un poco más de los Jaguars, que son una raza que todo el mundo sabe cómo hablar. Eso es algo que me ha gustado, que no es como en otras películas o depende del producto, que meten muchas referencias, pero solo son referencias, solo están de paso. Sí, que no tiene... Sino de que, me está explicando eso. Por ejemplo, yo sé muy poco del World of Warcraft, porque solo juego al Hearthstone, no tengo ni puta idea del lore. Sí, hace otro programa. Y por ejemplo, en la película del Warcraft, cuando sale el Murlo, es como, Sí. qué gracioso. Pero ya está. Sí, pero Pero aquí te sale... salen los Jaguars y dices, qué gracioso. Y luego te muestran cómo viven, qué rollo tienen, cómo negocian. Sí, y que son parte importante de la trama del capítulo. Claro, claro, y es como, No de la serie, pero sí del capítulo. Que no los sacan para hacer bonito y los Está quitan. profundizando. Está bien. guay. Eso está chulo. Y bueno, quieren un huevo, pero un huevo de qué? De rinoceronte. Que se tiene que ir a una cueva, que es lo más... Curioso porque los rinocerontes en la Tierra son mamíferos, Claro, pero son se ve que el ovíparos, son rinoceronte ovíparos. ese son ovíparos. Y además viven en una cueva que es lo más parecido a un ojete que he visto en mi vida. Y aparte miden como unos cuantos rinocerontes de la Tierra juntos. Sí, porque sí. Es un pedazo de... Es muy curioso porque ese rinoceronte, si os fijáis, es el mismo rinoceronte del episodio 2, de la arena de Geonosis, cuando capturan a Obi-Wan, Anakin y Padme y los van a ejecutar. Sí. Sale una especie de mantis religiosa, una especie de perro rabioso y un rinoceronte que es de la misma especie. Y es muy curioso porque ese rinoceronte en la película lo mata Jango Fett, que es otro mandaloriano, y la pelea me recuerda mucho a la pelea que tiene Jango Fett, que lo topa, se va rodando, y una pelea bastante cruda, Claro. muy del estilo que va la serie, de que el mandaloriano no es una especie de dios andante, sino que es humano y Va a recibir. y recibe. Porque claro, tiene una pelea, se le atasca el... Sí, el que fusil, en barro, se empieza a ensucia. pegarle palazos, hostiazos y embestida el esto, y llega un momento... Sí, un rinoceronte defendiendo a sus crías, por así decirlo. Intenta utilizar todas las armas que puede, hasta el fuego y tal, pero llega un momento que ya me da la impresión de que se queda... Hace un poco el ritual de los samuráis. Modo samurái De rodillas, sacar el cuchillo y decir, yo moriré, pero me lo intento llevar por delante. Claro, voy a morir, saca un cuchillo pequeñito, en plan, bueno, pues viene a por mí otra embestida de este bichaco gigante. Con la armadura destrozada. Voy a morir para ver si qué puedo hacer mientras me lo digo. Pero, Momento importante, Detrás está el mini Yoda el Baby Yoda va con él. ¿sí? con la mano levantada y se ve que detiene ha detenido al rinoceronte. Claro,
Y lo levanta, no solo lo detiene, sino que lo levanta. Y ese rinoceronte puede pesar 800 toneladas. Claro, el 100 Baby toneladas. Yoda Es decir, que es un control de la fuerza no leve. Claro, a ver, todos sospechábamos que puede tener algún tipo de poder de la fuerza. Sí. Más que parece que Se dice que todo quería curarlo Sí. y tal, pero... Y él es consciente de que tiene ese poder. Pero, hostia, levantar... Pero no, o sea, frenar a un rinoceronte... Te pegan gigante, vestida, te pegan vestida. Y luego cuando ya parece que se le gasta o se cansa o se queda sin poder y se queda sobando el Baby Yoda y aprovecha ese momento el mandaloriano para clavarle el cuchillo. Para clavarle un cuchillo y matarlo, aunque yo no sé si con un cuchillo solo. Yo creo, yo lo vi muy falso. En realidad puede ser un punto vital. Claro. Igual lo ha reventado el Yoda, ha reventado el Yoda, por así decirlo, lo detiene, él no se lo explica porque se queda como un rato mirando qué está pasando y él ni siquiera es consciente de que lo ha hecho el Baby Yoda, él cree que es un milagro, es más, le dice, cuando vuelve del combate le dice, ha sido un milagro. Le dan un punto vital, lo mata, coge el huevo y una referencia graciosa que al final el huevo no era para venderlo ni nada, sino que nada más cogerlo. A cogerlo, abren el huevo y empiezan a sacar ahí la clara y a tomársela como si fuese la droga de los diablos. Sí. Es como si fuese su heroína particular. Sí, todo ahí, todo. Pero bueno, es muy importante saber que el Baby Yoda es usuario de la fuerza, además un usuario bastante poderoso y que después de utilizarla se desmaya. O se duerme. Se tira como unas horas sobado y como que hace un sobreesfuerzo. Ha gastado mucha energía. Claro, ya no queda mucho del capítulo. Vemos que, todo lo que queda del capítulo, Baby Yoda se lo pasa sobado. Durmiendo y se nota un poco preocupado de la imagen de la reparación de la nave, que como le devuelven las piezas a cambio del huevo, y es muy parecida a cuando forja la armadura Iron Man. No sé si os recuerda que un poco. El director de la serie. De ese capítulo. O de ese capítulo es Jon Favreau, que es el director de las de Iron Man. No sé si es del primero o a lo mejor Jon Favreau es pues, el cabeza. Yo por lo que cabeza jefe. Por lo que he visto es muy parecido las imágenes del martillo sonando cuando Iron Man fabrica la armadura de Iron Man, la primera. Sí. Y me ha recordado un poco eso, aunque sea reparar una nave, pero ha sido un poco... Y he oído eso, que como era uno de los mentes pensantes de Iron Man, como que ha querido meter su huella. Ten en cuenta que Disney también ha comprado Marvel, entonces están muy relacionados. Claro. De ese rollo. Y ya el capítulo... Un poco más, sabe que no sé a dónde iba, viajaba hacia no sé dónde. No, es que no sé... O no sé si ni siquiera lo dicen. Creo que va a devolver el Baby Yoda vivo. Sí. Claro. O sea, no, porque en realidad él no... A él le han contratado para que capturar la presa, no... Claro, en principio parece que está de vuelta y la última escena que vemos es que el Baby Yoda se despierta, que llevaba ahí todo el día sobado. Sí, durmiendo después del... El otro estaba como preocupado en plan, oye, pero... Sí, como que no despertaba pero no en horas, sino en días. Claro, ¿cómo? Hay una referencia que dice, tardaré 3 días, y dice, si me ayudas tardaremos menos, pero por lo menos un día o dos reparando nada se tira y el Yoda durmiendo. Sí, es verdad, se pasó varios días. Y luego se despierta y poco más pasa en el capítulo, ¿no? En cuanto despega la nave, se despierta el Mini Yoda y ahí termina. Y ahí termina el capítulo con el mismo estilo de las imágenes de fondo, con los directores del capítulo. Y hasta aquí es donde podemos hablar en cuanto al capítulo, porque no salió más. Podemos inventarnos el tercero, pero no... ¿Tenéis alguna teoría loca? A ver, yo quiero pensar, este Mini Yoda es muy fuerte, tiene mucha fuerza. Y se supone que en el episodio 7, 8 y 9 debe estar por ahí vivo. Tendrá, pues, si han pasado 20 años, pues tendrá unos 70 años. Puede ser un... Bueno, es que son 7 años. Aún sigue siendo muy pequeño para su raza. Claro, pero tú imagínate. Pero sí que puede ser una referencia para la saga que quieren hacer posterior. Que sí que quieren que pasen 100, 200 años y estos viven 900 años. Entonces sí que puede ser como el Yoda del futuro, por así decirlo. Sí. Presentártelo aquí en una serie y luego en la saga que quieren hacer, a partir del episodio 9, una saga que pasen 100 años para liquidar todo lo anterior. Porque claro, si pasan 20 años, al final es lo que pasa en el episodio 7. Hay referencia al otro episodio. Porque Luke está vivo, Leia está viva, bueno, la actriz no. Se queda repetitivo. Han Solo está vivo y al final es como un enlace entre las 6 y las 7, no lo hacen del todo bien. Pero bueno, eso da para otro podcast. De una generación a otra solo. Sí, y si pasan 100, 200 años, como que rompes con todo lo anterior y pueden en 200 años, si en 20, 40 años han pasado de una república a un imperio, de un imperio a otra república, pueden pasar miles de cosas y te puedes inventar una saga desde el principio con personajes nuevos y meter
solo referencias anteriores, puedes sacar una armadura, por ejemplo, del Mandaloriano, que haya sobrevivido en el tiempo, enterrada como un resto arqueológico, o el bebé Yoda, que seguirá vivo por aquel entonces si no le pasa nada en la serie, que tampoco sabemos si el bebé Yoda terminará la serie o no, porque a lo mejor cobra mucho ese actor y se come una rana. Sí. Y eructa con sonido de rana. Sí, eso es maravilloso. Qué bonito. Muy, muy curioso que te dicen que Yoda, por ejemplo, no es vegano, como todos pensaban, que es carnívoro. Sí, pensábamos eso. Sí. Y bueno, pues lo que decía yo de Yoda es una carta, del mini Yoda. Es una carta que está ahí. A ver, tienes dos opciones. O te puedes inventar una raza nueva con todo lo que ello conlleva, de meter otra raza que sea súper sensible a la fuerza, que tenga los poderes de Yoda, no sé cuánto, si quieres englobar esa idea. O reciclar y meter un personaje icónico que no sea el mismo icónico, que creen, por ejemplo, ahora te está ganando el debate, tú te metas un foro de internet, es Yoda reencarnado, Yoda... Yo no lo creo. Es imposible que sea Yoda reencarnado. Si tienes 50 años y Yoda muere en el episodio 6, que han pasado 5 años, Claro. no se puede reencarnar 45 años antes de morir. Claro. O sí, no sé. No lo creo. Un clon. Puede ser que el mismo Yoda lo escondiera en algún lado. Claro, igual es. Puede ser un clon, porque Yoda va a visitar a los de camino, a los caminorianos, que es el que recoge los drones en el episodio 2, y puede que un caminoriano le cogiese una muestra y haga un clon de él. Todo eso son teorías que yo he visto circular por internet, otras son propias mías. Pero bueno, ya iremos viendo cómo avanza la serie, porque la serie en sí no nos ha mostrado nada tampoco. Claro. No sabemos nada del personaje principal, solo esos flashes y que tiene una armadura mandaloriana. No sabemos nada del estado de la galaxia, porque tampoco te meten en contexto global. Te dice el Imperio ha caído, los créditos valen poco, fin, porque el resto es todo muy particular, muy local. Sabes de los personajes que te encuentras. Sí, no te hablan de, pues mira, pasa esto en la galaxia, Luke Skywalker la está liando en tal. Sí, no. Nada. Está siguiendo algo local, un hecho local. Al personaje, el segundo episodio me gusta mucho, que hay muchas partes que son un poco desde la visión del bebé de Yoda, no desde el Mandaloriano. Sí. Y no te hablan tampoco de eso, al no hablarte del término global de la galaxia, está muy localizado, pero también te deja muchas dudas. El pasado del Mandaloriano es una de ellas, de dónde aparece el Baby Yoda, por qué está allí, por qué está protegido por 40 mercenarios. Claro. ¿Por qué el Imperio? ¿Por qué el Imperio lo quieren matar? Que los que eran vivos igual es para clonarlo más, o para utilizarlo como arma. ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué el Imperio tiene un rastrador de ese bebé? Porque el rastrador ese te lleva a donde está él. Te dice que se mueve, porque te dice esta es la última localización que tenemos de él, es decir, lo van moviendo de lado a lado. Entonces no sabemos si lo quieren proteger o lo quieren entregar a cualquier cosa. Hay muchas incógnitas, llevamos 2 capítulos solo. Vamos a hacer una especie de review, ¿no?, para acabar de la serie en general, de los 2 capítulos, de lo que pensamos que puede llegar a ser, porque claro, con 2 capítulos tampoco podemos hacer una review muy específica. Claro. Pero sí que podemos tener ya una pequeña idea de cómo va a ir la serie. Bueno, aspecto técnico, ¿tú qué nota le das? Un aspecto técnico sobre 10. A ver, sobre 10, no sé, 9, va a ser una serie. 9 o 10 porque parece una película. Va a ser una serie. Algo indudable que tiene Star Wars es que aspecto técnico se lo tienen que currar un montón. Y esto lo tiene que tiene nivel de, o sea, pocas series he visto yo con tan buenos efectos especiales y tan bien integrado todo. Claro, que por ejemplo, algo breve, ¿no? Claro, por ejemplo, Nick Nolte, el actor que hace de Square, el actor ese mide unos 80 y pico. Y el Square es enano. Y yo digo, ¿cómo lo han hecho? Que es todo efectos especiales, pero decir, hostia, que estará de rodillas interpretando, ¿no? Claro, será todo CGI, pero yo me quedo todo loco diciendo, ya ves, ese actor, pero ese actor no cabe ahí. Yo creo que hay... Que por cierto, un alegato. Sí. En vez de contratar a un actor enano, han contratado al famoso Nick Nolte. Eso es apropiación cultural. Tirar de Tyrion otra vez ya está muy visto, no sé. Yo pensaba que iba a tirar del Warwick Davis. Sí, no. Sí, he buscado. Bueno, bien interpretado porque la cara de ese bicho. Hay referencia, por ejemplo, el protagonista que es Pascal, que se hizo famoso por los Juegos de Tronos, ¿no? Sí. Oberyn Martell. También por Narcos. Y por Narcos no sale. O sea, es él, pero claro. Tienes que imaginarte que es él porque no se quita el casco en ningún momento.
Claro. Supongo que será por la voz o porque te lo han dicho, pero... Yo me imagino al doblador español. Claro, es que tú ten en cuenta que si tú contratas a un actor de ese calibre o de ese nombre, una de dos, para llamar la atención del público o para mostrarlo, y por ahora le has puesto un casco que lo puede interpretar Pepe Luis, Sí, de ahí de la Rambla. No, pero yo creo que también tiene mérito porque no todo... O sea, hay que saber también actuar así. Actuar sin personaje, no se le ve la cara, pero que se note y de sensaciones, como pasaba en V de Vendetta. Para mí... Que luego Weven se le ocurre un montón porque va con una careta todo el tiempo, no se ve la cara, pero con las voces, con la posición del cuerpo, te va mostrando... Para mí le resta, en lo interpretativo. O sea, si os fijáis, yo he visto 3 veces el primer capítulo. Hola. Fijaos en cómo anda, cómo baja escalera. O sea, tú estás viendo algo súper torpe. O sea, que la habrán hecho un mogollón de repeticiones, que estará bien, pero es que no te da Sí, a lo mejor es un tío bajando escaleras de manera súper Sí, a lo mejor el personaje Y- te quieren hacer ver que la armadura no es cómoda de llevar. Claro. Pero entonces, aspecto técnico, un 9 o un 10. ¿Cuánto has quedado ahí? No sé, 10. 10. Hostia, te has pasado, tío. 9. Yo un 9. Mira, hasta ahora. O sea, ya en cuanto a efectos, realmente de técnico... Aspecto técnico Ah, de mira, todo. claro. Qué bárbaro. Engloba todo. Efectos, Claro. dirección de cámara, aunque no tengas conocimientos técnicos. Hasta ¿verdad? ahora, para mí, hay una Mucho. disonancia súper grande. Había una disonancia súper grande entre la saga clásica y los episodios 7, 8 y el que va a venir. O sea, hay disonancia en el sentido de la estética. Claro. Que el CGI canta mucho, está todo muy Que limpio. la ve ahora y dice, ostras, Claro. me queda CGI por ahí que dice, Claro. "Buah". Y está todo muy limpio y es como diferente, ¿no? Ujú. Y aquí es como que han conseguido lograr una cohesión. Como Sí, que Una tú- mezcla, sí. Sí, Tú ves- pero cuando mejor queda para mí es cuando mezclan efectos tradicionales, Ujú. Sí. que son monigotes o Maquillaje. sangre, Sí, maquillaje, ¿no? El pensamiento que... con o sea, toques de CGI. Sí, Pero sí, si sí. te hacen un bicho entero de CGI, yo lo veo y digo que no, de verdad, porque es que no me entra. Es como el Yoda. A mí me gusta más el Yoda clásico que el Yoda, ya, de bueno, CGI. sí, parece... Porque canta mucho. O sea, tú prefieres, sabes que es un muñeco, pero prefieres al muñeco Claro, que a algo que es translúcido, brillante y que no tiene piel. Sí, pasa que con no la tiene vida, por máscara, así no decirlo. tiene Se le vida. ve falso, se le Claro, ve... Hace poco vi la película de Clau, Infierno bajo el agua, una de cocodrilos. Sí. Ujú. Estaba muy chula la peli. ¿Qué pasa? Que los cocodrilos estaban hechos todos por ordenador. Es que poner a un cocodrilo Y estamos- actuar es complicado. No, Yo pero lo he que- intentado, pero pero que hay otras películas, se queda en la hay frase. otras películas de cocodrilos que utilizan Sí, cocodrilo muñecos, real. animatronics, Sí, claro. escenas con alguno real. Eso tiene que ser carísimo. Y entonces- Una Sí, sí, animatronic. lo que pasa es que decir, guau, qué buena peli, pero eso me sacaba un poco. Eso de es. decir, es que está hecho por... Es que no sé que no está ahí. Si me pones simplemente una cabeza de cocodrilo hecho de corchopán ahí asomándose, yo me cojo nomás. Porque digo, usted que está ahí, que está ahí. Claro, pues para mí eso, un 9, ¿Nueve? porque tiene mucha cohesión entre el CGI y lo que era los efectos Sí, especiales efectos antiguos. especiales. Y es como una cohesión perfecta para mí, que por fin me siento más dentro del mundo clásico de Star Wars, porque han cogido muchas cosas de lo clásico, pero mejoradas. Y Sí, a mí sí, me sí. flipa Sí, en, buena cosa. en lo estético. Yo también le doy un 9. Me falta algo, me falta a lo mejor, sobre todo en los fondos. Plano secuencia de 10 minutos. Sí, las batallas, por ejemplo, bien, me parecen correctas. Batallas muy tipo western, de un disparo muerto, pero rápidas, sin ese toque pesado de dispararse 40.000 veces, como por ejemplo los Stormtroopers que te disparan 200 disparos y no te dan ni uno. Sí. Aquí se nota que, joder, que si te disparan a bocajarro, adiós. Y aspecto técnico, para ser una serie, un 9. Le faltaría algo. Supongo que irá mejorando también porque el piloto al final es el piloto, no te la puedes jugar porque no te puedes no coger la serie. Pero, Irá mejorando con las temporadas, supongo, y aspecto técnico, un 9. Bueno, el review, la trama que... la trama, de momento bien, o sea, es que Una nota. si tengo que decir una nota, pues no sé, 6 o un Sí. 7, en plan, de momento, es que está empezando, va lento, Sí. y son solo 2 capítulos, tampoco... Sí, pero bueno, hasta ahora... Pero de momento, me puede gustar, bien. vamos. Oye, me parece guay. Sí, sí. Yo le voy a dar un 8 por la dificultad de que hay pocos personajes, entonces es más difícil de crear algo y por el paralelismo con el western. Lo vemos en la puerta de entrada que decíais, en la cantina. Lo vemos hace un camino del héroe, tipo western total. Cuando tiene que hacer la montura de los blues, esto.
con el tipo este que parece como si fuera un indio. Cuando atacan lo que es el fuerte, es un fuerte, es un fuerte de toda la vida. Es un fuerte que está ahí defendido por bandidos. Cuando vienen con una ametralladora. La ametralladora también es muy de western. La típica gun, ¿no? Claro. Entonces me parece súper complicado hilar la trama, el asalto al tren de los Jaguars. Es como que me parece súper complicado hilar esas dos cosas y pienso que lo están haciendo muy bien. Un 7. Yo en la trama le voy a dar un 7 también y me voy a quedar porque me faltan cosas. A mí me gusta mucho saber cosas, sobre todo me leo muchos libros, leo muchos cómics para saber y la serie me deja sin saber. Me gusta el toque que le han dado místico con el Baby Yoda, porque yo tenía la sensación de que no iba a haber nada relacionado con la fuerza, que por así decirlo es uno de los grandes temas a tratar en Star Wars, que no solo los Jedi ni los Sith, que es el gran tema de la serie, sino la fuerza, la existencia de la fuerza en todo, aunque no podamos controlarla. Me gusta el personaje mandaloriano, de dónde puede llegar a venir, no sé mucho, pero el rollo de que haya sufrido un trauma, me gusta el carácter que tiene, pero bueno, luego entraré en los personajes. Y me gusta la trama como está enlazada, que no se hace pesar los capítulos, no hay grandes diálogos de decir, guau, dejad de hablar ya. Va Bastante seguida y las secuencias de acción y todo eso están muy contrapuestas a los momentos de diálogo. Sí, o sea, es pronto, normalmente acaban cagándola, pero sí, si no la cagan, ese es el tema que tenemos con Disney. Y si hubiese este mismo nivel toda la serie, será Una serie muy buena, sí. Lo vamos a petar seguro. Profundidad de los personajes, ¿qué te parece a ti? Lo poco que hemos visto. No sé mucho. Personajes de relleno. El Baby Yoda está muy bien hecho. Bien. Realmente. Pero lo que hemos visto, el droide. Yo creo que bien, o sea, tanto los más secundarios como el tío azul, el droide y los que salen por ahí, están bien representados. Salen poco tiempo, pero aún así les dan una profundidad y personalidad. No es, pues se hace aliado de un robot y luego lo mata. Sí, sino que, tiene su personalidad. Cuando coge, al principio atrapa a uno que tiene una misión y no es simplemente un malo que dice, y luego tiene cara de cabreado. Nos ha hablado del monstruo que sale del hielo en el primer capítulo. También muy bien enlazado, un poco el rollo de espacio salvaje, por así decirlo, de que no solo te pueden matar las creaciones de los seres inteligentes, sino que hay monstruos y bestias que en cualquier momento, como te descuiden, mira lo que le pasa al descoche, al taxista. Entonces, profundidad de personaje te parece correcta por ahora. Sí, o sea, un 7. No te falta ningún personaje, un compañero, como has dicho tú antes, un personaje femenino. Tendría que empezar a seguir viendo cómo se desarrolla. De momento, tampoco creo que podamos echar de menos algo. Le damos. Estamos empezando. Vale, pues le damos el voto de confianza. De momento, los secundarios y los monigotes que han aparecido, los extras, los jaguas y todo. No te falta todo nada. está currando, no sé. A mí sí que me falta un poco de profundidad y de diálogo y de conocer un poco más. Sí, eso está claro, pero yo me refiero que de momento. A ver, hostia, me voy a poner hater. Para 2 capítulos. Yo me voy a poner hater con esta voz. Sí, está bien. Pero es como que. No, a ver, opinión, pienso que hay que compensar lo que os he dicho de ver a un tío con casco bajar escaleras torpemente. Hay que compensar esa falta de empatía que tienes con el personaje, porque no le estás viendo la cara, con alguna especie de datos, gestos, cosas con las manos, cosas que haga cotidianas, no sé. Es como que le falta que sepa más de él, ¿no? Que está bien, porque a lo mejor lo que buscan es eso, el misterio. Que sea totalmente para que siga teniendo misterioso. capítulo. Pero sí que me gustaría haberle visto más complejidad, que seguramente la tengo. La tendrá tarde o temprano. Yo, profundidad de personajes, también tengo una pequeña crítica. Lo veo flojo en algunos aspectos, demasiadas localizaciones inhóspitas. En el primer capítulo vemos un yermo helado que hay 4 matados. La ciudad, bien, la ciudad me gustó la cantidad de alienígenas que salen, el movimiento, alienígenas de las películas clásicas, de las películas más modernas, que ves que hay vida, pero luego vuelve a otro planeta inhóspito donde solo hay un habitante. No sé, me ha faltado un poquito, sé la dificultad que tiene eso. Lo que has dicho tú del compañero, por ahora lo veo muy solitario. Sí, o sea, ahora parece que el compañero realmente va a ser el Baby Yoda, el compañero. Sí. Y no es que me tampoco falta a lo interactúen, mejor. hablen, por así decir, sigue siendo Y me falta solitario a lo porque mejor no habla.
con nadie, no tiene nadie con que Algún personaje que yo vea que vaya a ser importante. O sea, por ahora todo lo que he visto, quitando al protagonista y al Baby Yoda, Claro, los veo como personajes de paso. queremos saber qué pasa. Qué pasa. Un villano, por ejemplo. Tenemos preguntas y queremos saber qué pasa. Claro, yo por ejemplo no he visto ningún villano claro, porque te sacan el Imperial S, pero puede ser un villano, puede ser un personaje de paso. Claro. No hemos visto tampoco un compañero claro y de lo que he visto no creo que ningún personaje vaya a aguantar toda la serie quitando al protagonista y al Baby Yoda. Pero Sí. yo que he visto pósters, que ahí adelantan bastante Ah, cosas, bueno, ahí sí. sale que IG aparece. Bueno, habrán 80.000 IGs. Claro, pero puede ser eso. Puede ser otro robot. Puede ser a lo mejor del mismo creador. Pero como la Play. Puede Y tener luego una Play en tu casa sale- y yo en la mía. Sí. Claro, sale una chica, que son... Claro, eso es lo que falta, el personaje femenino. Y Bueno, entonces ahí- el personaje femenino no lo habrán presentado aún, pero bueno, ahora mismo para la gente que nos está escuchando, le estoy enseñando desde el móvil unas fotos de... puede ser del que sea la póster. chica que haga la armadura, porque tiene partes así de... Pues puede ser, y les estoy enseñando un póster que sale solamente una chica, un protagonista chica, La banda femenina. coreana. y Se sí mola que todo. puede ser. Bueno, la profundidad de localizaciones, ¿qué te parece en los dos primeros capítulos? Se han mostrado muchos sitios, se han mostrado pocos, yo creo que bien, ¿no? Bien, o sea, correcto, o sea, podían mostrar más, Y menos no también. por eso significa que fuese mejor. Hombre, Porque tres es que planetas. está bien aprovechado, yo creo que este está bien Tres planetas aprovechado. distintos Me en meten dos en el capítulos rollo está de- muy bien, ¿no? Está muy bien. De Western. Algo que sería en la trama, que no siempre me gusta, pero que creo que ya es algo congénito a Star Wars, es que a veces hay muchos momentos de esto de, y en el último momento, hostia, que se lo come. Ah, sí. En el último momento llega el otro y lo salva, menos mal. Hostia, Sí, que pero lo va a matar el eso rinoceronte. eso ya creo que es producto americano. Casi más sí, que- más que Star Wars. de cine. O sea, me refiero a que lo tiene ya incluido. Eso lo ves Si en ya- Marvel, ya lo ves una en Star Wars, sé que va a DC, pasar. Juego de Tronos. lo ves en Juego de Tronos, Todo lo ves sitio. en... Cuatro no pasaba antes. Luego, Antes, luego sí. Eso es lo que me Sí, pero refiero. bueno, no pasa con ciertos personajes, pero aquí tampoco. Aquí el IG se lo cargan, por ejemplo. Claro. Pero con los protagonistas, John Nieve cuántas veces está en peligro y en el último segundo, pero bueno, Sí, ya pero veremos un poco el juego. pero me refiero a que eso ha sido la última temporada. Es que no sé, Entonces, profundidad de localización es bien, ¿no? 2 capítulos, 3 planetas, Sí. con sus Sí. 3 diferencias, sus 3 paisajes diferentes. Bueno, Bien. Historia y contexto. ¿Te gusta dónde está situada la historia? ¿Tú lo pondrías 100 años antes, 100 años después? yo creo que está guay. ¿Prefieres que sea en la época actual aquí en España, por ejemplo? Que en vez de ir a Baby Yoda coja un Baby Albert Rivera, por ejemplo, que haya caído en desgracia y tenga aquí. Yo creo, a mí me gusta ese concepto, como comentaba Marcelo, de cómo están. Es un producto nuevo, pero está cuando las películas viejas, pues una secuela del episodio 6. Sí, podría decirse que es un... Está muy bien conectado extra. con la saga clásica, pero con los efectos de ahora, Bueno, por así decir. Y no sé, me gusta el rollo, porque tampoco es más de, bueno, esto ocurre entre estas películas, y es una historia suelta, sino de, no, aquí, después del episodio 6, que lo siguiente que habíamos visto, al menos en el cine, era de, han pasado 20 años, El despertar de la y fuerza. aquí estás viendo... Sí, que te dan un vacío de 20 años. Aquí es Claro, casi aquí seguido. de- Son 5 años, pero sí, son prácticamente, como la última película, o sea, el episodio 6, Sí, son 5 años que pueden meter cosas. Mm. solo que ya pasó un poco más, entonces está como la crisis, hay crisis que están ahí... todo Crisis el mundo financiera, loco, crisis política. y entonces, eso bien. está guay, sí, Sí, contento. yo también porque pienso que te falta algo, ves el despertar de la fuerza y ¿qué ha pasado aquí? O sea, te falta información y además el universo de Star Wars es tan grande que yo pienso que es mejor rellenar huecos que empezar a abrir huecos nuevos. Sí, ahí estoy yo de acuerdo. En vez Y de yo hacer pienso- otras habitaciones, mejor ponerle el techo a las que ya Claro, tienen. y la gente tiene sed de las leyendas, las cosas que no eran canónicas y han vuelto a serlo, explorarlas, conocerlas, y yo pienso que toda la leyenda de los mandalorianos es bastante potente como para que se pueda explorar. y O se sea, pueda os gusta sacar. el contexto histórico y os gusta hacia qué va enlazada la serie, ¿no? Hacia los Sí. mandalorianos. Mm. Os gusta que se explore ese... Sí, o sea, yo realmente lo que es la cultura mandaloriana, pues me da un poco igual en el sentido de que habrá que me muestran, no es que yo sea ahí de, quiero saberlo. Pero de momento lo que Vale, yo Te lo pregunto chulo. porque he oído muchos comentarios de es que en vez de un mandaloriano deberían poner a un Jedi oculto, no sé qué. Pero es que ya lo va a ver. Claro, Va a haber serie de Obi-Wan. sí. No, Claro, y de que a ver, lo sí, tienen lo que estar muy vamos a- explotado. Y de que si quieres explotar la parte más
más Hombre, yo subterfugia en vez de Mandaloriano pues pondría a Deadpool, pero no, es que sería otra cosa. Es que No. O sea, que tú harías una serie muy parecida a Mandaloriana, pero en vez de basada en Star Wars, basada en Marvel y basada en Deadpool, ¿no? Una especie de Deadpool. No, un crossover entre universos. Bueno, Deadpool eso. viaja al pasado, hay otra. Bueno, y ahora ya al final, para acabar, el futuro de la serie. Vamos a meditar un poco en la fuerza como Yoda, ver si podemos describir un poco el futuro. ¿Qué futuro le auguras tú, por ejemplo? Yo creo que lo va a meter. Porque, o sea, ya casi toda la cosa de Star Wars, ya de por sí, ya tiene un bastante éxito. Fanbase, que se llama, ¿no? Tiene una base muy buena de fans. Y si encima el producto parece que mola, y yo creo que este producto, al menos a los fans, les va a molar mucho, lo tiene hecho. Sí. O sea, una serie que, por ejemplo, a mi familia le voy a decir, oye, no la habéis visto, verla, porque sé que os va a molar. Le va a molar Aunque a no te ellos. guste Star Wars. Sí, le va a molar a ellos, me va a molar a mí. O sea, ellos sí que les gusta. O sea, ¿le ves Star un Wars, futuro fuera de la base de fans de Star Wars, por ejemplo? Como serie... ahora, por ejemplo, Como serie el mundo es muy de serie. Ahora mismo Como estamos serie en un- mainstream, sí, yo en creo un momento que... que las series están casi por encima ya de las películas, incluso de la saga, por así decirlo. Yo creo que puede ser una de las series más importantes de los próximos años. O sea, por debajo del Juego de Tronos, por ejemplo, no lo va a pegar tanto, pero... Va a ser, o sea, va a ser potente porque está muy bien. Sí, Y tiene Star Wars, tiene y una para mí buena- es de lo mejor que han hecho Star Wars en los últimos tiene una buena base histórica. décadas. Y la plataforma Disney Plus, como tu pequeña opinión, que Yo no hablas de ella, tampoco pero conozco mucho, sé que eso que hasta 2020 no vamos a conocer ninguno de aquí. Pero que aquí en España se bueno, me ha salido ya afuera, pero aquí marzo, todavía no. Sí, marzo. No sé mucho, pero según cómo pintaba y como estaba comprando Disney y todo, tiene pinta de que puede ser Obligatoria. la hostia. obligatoria. Sí. O sea, tendrás que hacer la tira de Netflix, HBO y... Habrá que ver cómo llega a España y tal, pero por poder, con el poder que tienen y las cosas de copyright que tienen, podrían Es que hacer Star Wars una burrada. Star Wars y Marvel... Entonces, también tienen la Fox, o sea, yo, Sí, me también, pone sí, verdad. un canal para ver películas online y está todos los capítulos de Los Simpsons, imagínate, Sí. es una locura. Mm, O sea, ya solo con eso ya me renta pagar. sí. Y te meten todo lo de Star Wars y todo lo de Marvel. Y todo lo de Disney, de por sí que Disney es una productora Sí, gigante de hace y para miles de chiquillos años. pequeños Y también. también Disney ha hecho producciones con otras como subproductoras que tienen que son suyas también de películas adultas. Vamos, ¿sabes? que si pudieses invertir, Y todo lo de invertirías en la Fox. serie, ¿no? Sí, yo Tú también. Sí. pondrías tu dinero en la serie. Sí, si tuviese dinero. Sí. Si tuviésemos dinero todos. Que solo tengo dinero del imperio, tío. No vale para nada. Ya no sirve. Sí, yo pienso que lo va a petar porque no es un guiso súper elaborado de que se te hace pesado y que tal. Es algo súper digerible Sí, que cualquier 30 persona... minutitos por capítulo. Claro, es un hummus, es un paté suave Al que menos la cualquier persona se primera, lo puede comer. si luego la cagan, que no creo que en la primera temporada vayan a cagar, pero si a lo mejor luego ya Sí, segundo no, empiezan a hacer mierda, pues igual la gente ya se olvida, se va un poco Claro, al claro. olvido. Yo pienso que lo Estamos hablando del futuro próximo. Pues tenemos dos capítulos. Claro, Te estoy hablando de Ahora una en España temporada está- y una siguiente en temporada. España estamos empezando a ver la serie, bueno, en todo el mundo. Sí, Y de aún forma tardará un poco en llegar al público masivo, me refiero a todo el mundo, porque ahora estamos los frikis ahí, que todavía no está Disney Plus, ahora solo puede ver quien se sabe buscar la vida, bajarse el capítulo, claro. pero no todo el mundo sabe hacer eso. Sí, pero bueno, se está Pero, hablando de la poco a poco, serie. pero tiene boca a boca. Estoy viendo Creo que mucho, tenía Film Affinity de media un 8. mucho Vale, artículos, bueno, está mucho, bien, seguramente sí, vaya baje porque la nota se va a ir bajando, claro. pero significa que va a tener de 7,5 para arriba, yo creo. Mm. Y de momento yo creo que lo merece. Buen Sí. futuro, tú auguras buen futuro Sí, también también, para la también. serie. Y veis el producto en sí, el producto de Disney en plan Star Wars más serie, veis que tendrán un filón ahí, lo dejarán con esta serie solo. Yo creo que van a apostar por la Si le serie. va bien, o sea, van a sacar serie. Se metieron una hostia muy grande con Solo, Sí, de taquilla, de Sí. respuesta, de crítica. pero es que también venía de una hostia posterior solo. Es que la pusieron en el peor momento. Mm. No te pueden poner otra rampa cuando te has quedado en la primera. Claro, Te caes en el episodio 8, te ponen solo y te vuelves a caer. claro. Si el episodio 9, bueno, se hablaba de Boba Fett 2020, ¿no? Pero Yo ¿no no. ¿no creéis que va a ser un poco pisarse la manguera? Va a ser redundante. Pisarse la Yo manguera, creo- dos mandalorianos. Yo creo que ya no van a explotar en Boba Fett. Yo pienso que no.
No sé, depende, igual te levantó la serie que deciden, mira, pues ahora sí que lo hacemos. Es que claro, Boba Fett se queda... Y te mostramos el origen de Mando. Se está hablando de serie de... O sea, está el Mandaloriano, van a sacar una serie de Obi-Wan y otra de Cassian Andor. Cassian Andor. Que es el que en la Cassian mejor Andor, película de Star Wars, Rogue One, en Rogue es One, el protagonista, por así decirlo. El que va con Ginner. Diego Luna se llama el actor. Y van a El hacer- rebelde, por así decirlo, menos bueno de todos los que han salido hasta ahora. Porque Pero el claro, que ya mata a la es un secretaria. personaje bastante gris, yo creo Sí. que es muy interesante. Irá, Sí. claro, Una especie de cronológicamente espía. irá antes que Rogue One. Claro, Sí, si sí. el Rogue One muere. Claro, No puede ir, obviamente. no puede ir de A ver si si la gente sabe, sobrevive, porque si sobrevive a la explosión de la Estrella de la Muerte, se merece una serie y una saga para él solo. Claro, pues será sobre su vida, sobre su historia. Pero ahora digo yo, una cosa, una reflexión. 3 series y las Sí. 3 con protagonistas masculinos. Sí. En los tiempos en los que estamos, yo creo que igual alguna se cae y... La madre de las películas. A ver, Rey es la protagonista de las películas, pero una serie por personajes femeninos de Star Wars tienes poco para explorar. Yo- Tienes a Padme, Yo quiero una serie de Ahsoka. Ahsoka Yo quiero Tano, una serie de Ahsoka. Ahsoka Tano y alguna Jedi díscola, por así decirlo, o una Sith aprendiz. Es que, claro, el universo de Star Wars es tan extendido que puede... El patriarcado Pero sí. es universal. No, es cuestión Una de serie de Ahsoka la vería. Es cuestión de que las películas clásicas, los protagonistas son 20 hombres y Leia. Claro. Estamos hablando de que salen 20 hombres Leia y 4 o 5 que salen ahí controlando la aviación, un poco más. Entonces entiendo que para tirar ese filón aún hace falta... Yo creo Que que, pase la- tiempo. que no, que meterán ahora a la chica. Sí, claro, la chica esta es que no sabemos nada de ella, hemos visto los Yo creo pósters, claro, que yo ni los había visto, he visto la Todas serie. las pero- series suelen tener personajes. O sea, me refiero que Sí. a lo mejor en la Sí, no, serie de pero Obi-Wan. entiendo a qué se refiere, el hacer una serie específica de un personaje femenino. Claro, con protagonista femenino. Claro, pero es menos para elegir. Por Bueno. desgracia. Puedes hacer un... Hombre, Baby Yoda. Mando, por ejemplo, no es un personaje que Sí, tenga una Baby Yoda, referencia sí. en Star Wars. Baby Yoda, No puede se ser. sabe, ¿eh? No se sabe. A lo mejor Yoda es chica, tampoco se puede saber. Mm. Igual son hermafroditas. Puede ser, no se sabe nada de eso. Puedes hacer una serie de la adolescencia de la madre de Anakin. Ya que estamos hablando De de cómo Como de vamos a Anakin. quedar, para sexo, sexo interplanetario. Sí. Eh, Te quedas con todo lo que hemos estado hablando solo con eso. no, pero porque ahora venía ahora. Hacemos un podcast solo de sexo interplanetario. Porque estaba acordando que he visto, pero no está en el canon, las parodias porno de Star Wars. Bueno, tío, o sea, ya, esto ya se está volviendo muy Ahí sí que- virtuoso. a lo mejor hay Pero una- claro, todavía no está en el canon, pero sí, bueno. ¿Qué has visto en las parodias porno de Star Wars? que ahí sí que hay cosas que encajan, interespecies. Claro, especie humanoide, supongo, ¿no? Sí. Hay No cosas creo que cambian de salga nombre. Java. Bueno, en las películas Eso clásicas, molaría, ¿no? la única referencia sexual interespecie es Java, tirando de Leia para intentar. Ujú. Bueno, primero intenta tirar de una bailarina Twi'lek, que la lanza el Rancor, y luego tira de Leia. Como que Java sí que es más de tu estilo, ¿no? De haber visto Mm. esas series no canónicas porno de Star Wars. Pues nada, yo creo que... La de- porno de las Ya galaxias. poco más se puede hablar de Yo esto. creo que para dejar en alto este programa, el sexo intergaláctico yo creo que puede ser la Sí, siguiente yo creo parte. que podrías dejar los links abajo de las películas estas de las que está hablando porque les va a interesar mucho a nuestro... Que por cierto, creo que vi el primer capítulo del Mandaloriano en Xvideos, o sea que subieron, o sea, una captura de alguien que había subido el primer capítulo a una web porno. Puede ser. Yo no... Hombre, yo sé de mucho fan que está cayendo cada baja viendo la serie. Sí, Alguno lo ha visto hasta 3 veces. yo. Ya, pero bueno, una cosa es la pasión, por así decirlo, y otra cosa es la sexualidad. Referencia a Star Wars, que podríamos hacer un podcast aparte Eso molaría. sobre las pelis porno que tú conoces de Star Wars. Me las tendrás que pasar para que las pueda ver y No, hacemos no. una review de sexo interespecie, interespacial. Bueno, pues con el sexo interespecie e interespacial cerramos este capítulo Sí, de muchas gracias. Virtuoso. Muchas Te gracias. das por De nada. Esperaba. Sobre Star Eso te lo Wars. cuento. Sí que puedo hablar, sobre otras cosas frikis puedo hablar, pero si me traéis para algún tema serio, buscaré Bueno, otro. entonces te buscaremos para ese tipo de temas y nada, que la fuerza te acompañe. Que la fuerza nos acompañe a todos, la vamos a necesitar. Y espero que el producto Disney no se desvirtúe tanto como en las sagas y se tire más hacia este tipo de series. Pues nada, que Obi-Wan te viva. Venga, La gracias. fuerza os acompaña.